Jardunaldia jarraitzen duzuenoi. Gogoratu, Gasteizko udal webgunearen bidez zuzenean ematen ari garela gaurko jardunaldia eta Twitterren ere komentatzen. #EiEskola dugu. Les estaba recordando que esta jornada se retransmite en directo a través de la web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y también estamos tuiteando lo que aquí acontece. Les estamos siguiendo a muchos de ustedes, además. Y, bueno, lo que hacemos es estamos durante toda la mañana utilizando el #EiEskola. Vamos ahora a darnos un paseo por diferentes ciudades que, como la nuestra, llevan adelante experiencias de participación ciudadana. Viajaremos en primer lugar hasta Andalucía para conocer el caso de Jun, un municipio de 3.600 habitantes, he leído en la web, no sé si es correcto el dato, alcalde, ¿sí? 3.728, corrijo, gracias, que pertenece al área metropolitana de Granada. Desde septiembre, por darles un dato, de 2011, todos los empleados públicos del Ayuntamiento de Jun usan una cuenta de Twitter para conectarse con la ciudadanía, o la ciudadanía con ellos, de forma directa. Las autoridades municipales ven en Twitter una herramienta de participación y de transparencia. Y como han visto, contamos con su alcalde, José Antonio Rodríguez Salas, que nos va a explicar cómo les va. Antes de ello, vamos a ver un vídeo que nos han preparado. José Antonio Rodríguez Salas, Jun, Granada. Partido Socialista. Lleva 15 años implantando la teledemocracia entre sus ciudadanos. Dirige el Ayuntamiento de Jun en Granada de 3.500 habitantes y le llaman el alcalde 2.0. José Antonio Rodríguez Salas is the mayor of Jun, a small town in southern Spain nestled away in the hills of the Andalusian countryside. You have more Twitter followers than Mayor de Blasio in New York City. That's crazy. Y más seguidores que la alcaldesa de Barcelona. And more followers than the mayor of Barcelona and Madrid. Recibimos al alcalde de un pueblo andaluz que está en la red. Jun, el municipio 2.0, donde Internet es un derecho universal. Esta noche recibimos a un hombre que responde 129 correos electrónicos al día. No es el abogado de Wikileaks, podría serlo. Es el padre de lo que ya se denomina la teledemocracia activa. Bueno, incluso la bandera de Jun de la población es muy curiosa porque tiene un mensaje encriptado. ¿Podemos verla? Mira, debajo lleva un código binario. Que es este, lo ampliamos un poco. Es la única bandera municipal del mundo encriptada. ¿Podemos decirlo así? Totalmente. Vale. Correcto. ¿Y eso por qué lo ha hecho? A ver si se va a chiflar un poco usted esto. No, con todo el cariño se lo digo, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Se lo digo por tuit? ¿Quiere que le mande un tuit? No, ya me... Sí. Yo vamos, no tengo ningún inconveniente. Nosotros, para jugar un poco también con esto, lo hemos planteado en Twitter hoy a nuestros seguidores. A ver si alguien sabía descifrarlo. Vamos a ver qué nos han dicho algunos, ¿eh? El primero nos decía, es un algoritmo de una cuenta en las Islas Caimán. No, qué mal pensado, ¿no? ¿Lo desmentimos? No, se puede desmentir. Vale, perfecto. Otro dice, es la fecha del fin del mundo. Mira, otro apocalíptico. El 011, una fecha rarísima, en el que no esté bajo de esa cúpula, al final se han acabado los caracteres y ya fuera. Tampoco es eso, no tiene usted agoreros ahí, ¿eh, alcalde? No, para vale. nada. Una última. Dice, llamadme friki. Pues sí, friki. Pero es 1372 en binario. No está mal, pero no es la correcta. Puede decirlo usted. Bueno, lo escogió el pueblo, lo escogió a través de la red social. ¿Sí? Facebook es la red social oficial del ayuntamiento, pero también Twitter en Sí. los plenos. Y escogió la palabra amor. Amor. Qué bonito. Un aplauso. El Ayuntamiento de Jun a la última en tecnología. Este municipio de Granada destaca por haber sido pionero en implantar varias iniciativas de participación ciudadana a través de Internet. Vamos, que allí, si no reciclas la basura, en vez de multarte, te quitan el wifi. De hecho, el Ayuntamiento de Jun está tan inmerso en las nuevas tecnologías que su bandera lleva incorporado un mensaje en código binario. Unos y ceros. Vaya. Acabo de darme cuenta de que fui un adelantado a mi tiempo. En el cole siempre sacaba notas en código binario. Una de las poblaciones adelantadas en España con relación a las nuevas tecnologías. Yo creo que todos los alcaldes luchan por poner su pueblo en el mapa. Me place saber que años después, cuando siempre hay, como es lógico en el mundo, nuevas innovaciones, Jun sigue a la cabeza.
Bueno, vamos a hablar ahora de la historia de una revolución en las redes sociales y la de un pequeño pueblo del sur de España que se ha convertido en un modelo para un instituto tan prestigioso como el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y es que en Hull, esta pequeña localidad de poco más de 3.500 habitantes y que está ubicado muy cerca de Granada, la vida y Twitter van literalmente de la mano. El artífice de este proyecto es José Antonio Rodríguez Salas. Él es el alcalde de Hull. Le llaman el alcalde tuitero. Tiene más de 300.000 seguidores en Twitter. Sus ciudadanos se comunican con él a través de Twitter. 1 de cada 3 habitantes tiene cuenta en la red social y todos sus empleados públicos dicen que incluso la máquina que barre las calles tuitean de lo lindo. Been using Twitter to order a coffee. Wow. Oh my God, crazy. Here's how it works. A citizen who has a question, request, or complaint can tweet the mayor or his staff, and someone is supposed to reply within minutes. It's a public promise that the town will take action. Share with you some initial observations happening in broad, daylight of kind of public visibility. Why is the bar connected to so many people? Well, when you have wonderful offers like this, 25 retweets, that's a pretty substantial amount of coverage. Again, remember the population of Huon is less than 4,000 people. This is an example of a couple of missing covers for manholes that leads to actually a long... Vous avez 400 000 followers sur Twitter et vous faites partie des 10 politiciens les plus suivis. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi populaire? Le succès de notre projet est basé sur... Solamente le hago una pregunta. ¿Usted cuando tiene un problema, a quién se dirige? ¿A Mariano Rajoy o a su alcalde? Bueno, eso es una pregunta tramposa, si no te ofendas, ¿no? Sí, hombre, claro. Tenemos sonido, parece, ¿no? Bueno, soy efectivamente el alcalde de Huon y esta es una taza de Twitter y por aquí pone I Twitter Huon. Esta taza es para el mejor tweet que se produzca durante mi intervención, ¿vale? Mi Twitter es @JoseAntonioHuon, ¿vale? Para que no haya ninguna duda y, por favor, poner el hashtag del evento, que ya lo sabéis, ¿no? Mira, hubo en unas jornadas que hubo el año pasado en México, había más gente que aquí, había 3.000 personas, era el Centro Banamex de México, y estábamos hablando de lo mismo, de participación ciudadana. Y la noche de antes había un periodista muy famoso, un actor de telenovela de México, yo soy muy tranquilo, pero cuando me dice, oye, yo mañana te voy a ganar en retweet, y voy a hacer trending topic y tú no. Yo le dije, vale, digo, yo te voy a ganar con una taza de Twitter, ¿no? Y entonces, cuando había 3.000 personas tuiteando al mismo tiempo sobre la taza de Twitter, automáticamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el trending topic en México no fue trending topic nacional, sino mundial, y nos lo llevamos nosotros, ¿no? Con una simple taza de Twitter, ¿no? Ya que me provocó. Esta es una anécdota simple, porque hoy vamos a hablar de participación ciudadana, y la participación ciudadana es todo esto y mucho más, ¿no? Así que dejo la taza por aquí, en un sitio que se vea, para recordárosla, ¿no? Y vamos a hablar de ello. Tenemos la presentación, si no recuerdo mal. ¿Soy yo quien tiene que manejarla o la podéis poner ya? La tengo yo, ¿no? Simplemente le doy aquí. Perfecto. Bueno, pues este es mi pueblo. Un pueblo de 3.728 habitantes, porque estamos tan conectados que si hubiera 3.726 o 29 también lo sabría. Por eso he dicho antes 3.728.
salvo que el que se muera soy yo, tocaré madera, porque entonces no me enteraré, ¿no? Bueno, vamos al por qué Jun es el pueblo de la democracia horizontal. Mira, nosotros ya en el año 99 fuimos el primer municipio del mundo, lo dijo el New York Times, el Sydney Morning Herald y 180 diarios de todo el mundo, fuimos el primer municipio del mundo que declara Internet como un derecho universal de los ciudadanos de Jun. Era tan importante recoger la basura y el agua potable como el acceso al conocimiento. Y esta fue nuestra primera acción, ¿no? Declarar eso, hacer esta declaración que en el año 2015 nos copia la ONU, afortunadamente, y se declara a nivel, la UNESCO, y se declara a nivel mundial que Internet sea un derecho universal basándose en esa declaración que hicimos. ¿Qué ocurre? Que eso nos llevó en este año, en el 2001, a firmar la Declaración de Helsinki. Ahí estáis viendo al alcalde de Porto Alegre, al alcalde de Bruselas, a mí y al ministro de Comunicación francés, Andrés Santini, firmando en París la Declaración de Helsinki para hacer posible que la participación ciudadana llegara a todo el mundo. Y hubo una serie de compromisos muy importantes que ya lo veréis, ¿no? Uno de los primeros compromisos era que los plenos de Jun fueran los primeros del mundo en abrirse. Hubo 2 millones de ciudadanos en el primer pleno que se retransmitió y fue participativo a través de Internet, que fue en junio del 2001. Y después el siguiente compromiso fue que nuestro municipio también, en el 2004, fuera el primer municipio del mundo que tuviera el voto electrónico remoto no presencial a través de Internet y a través del móvil. En ese año votaron un 60 y tantos % de la población con medios electrónicos, más del 40% lo hizo a través del móvil y el 60% a través de Internet. Y estas eran las portadas de los periódicos de esa época, ¿no? Como estáis viendo. Pero yo quiero que os fijéis en una mujer. Bueno, esta era una bandera al mandato de la Unión Europea para hacer realidad la teledemocracia en España, la contraportada del Mundo en el año 2001, un capitán mundial de la ciberdemocracia. Esta mujer es la que quiero que veáis. Esa mujer vino El País semanal a hacer un reportaje, que eran 5 páginas, y en ese reportaje de 5 páginas se encuentra esta mujer, Isabel Jiménez, tenía 79 años, y le pregunta al periodista que qué está haciendo, y le dice, me estoy ligando a un piloto de Iberia de 32 años, yo le he dicho que tengo 23. Y ahí está recogido en ese artículo, ¿no? Ella es nuestro icono de esa época y fue el inicio de la participación ciudadana en Jun a través de las redes sociales. Y esto cambia todo, porque, claro, vamos ya a los cursos de verano del Escorial con el comisario europeo de Social e Información, la entonces ministra de Ciencia y Tecnología, y ahí tenéis al director del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ya falleció, William J. Mitchell, y también tenéis a Campo Vidal, todos éramos mucho más jóvenes en el año 2002. Y bueno, esto era pues un inicio muy potente. En España ya empezaron a hacernos algo de más caso, como veréis en estas fotos. Hasta ese momento decían, estos frikis, ¿dónde van? Con la participación ciudadana, con redes ciudadanas, ¿de qué están hablando, no? Y a partir de ese momento empezamos a trabajar de forma potente, ¿no? Y este es el ministro de Cultura de Brasil, que inició todo aquel proceso de participación ciudadana, venía de Porto Alegre, pero estamos en un sitio muy interesante, que es el Palacio Vecchio de Florencia, y estamos firmando un proyecto muy potente de participación ciudadana para superar los presupuestos participativos que nos parecían que ya se habían quedado un poco atrás, ¿no? En ese momento. Estamos hablando del año, no sé si era el año 2002, 2003. Este era Pascual Maragall, que en un debate que hubo en la televisión catalana le dijeron que si quería que evolucionara Cataluña en participación ciudadana tenían que venir a un pueblo que se llamaba Jun, de entonces 1.740 habitantes. Y este era el alcalde de Barcelona de entonces, Joan Clos, y firmamos un proyecto para que Barcelona pudiera entrar, además, en un sitio muy potente, que era Telecities, y, bueno, pues aquello fue evolucionando. Estas eran las portadas de los periódicos. Nos las saltamos, las portadas, porque vamos a ir a algo muy potente. Bueno, ganamos el premio al mejor blog de España, no porque fuera muy bonito, sino porque era el único del mundo que retransmitía los plenos y eran participativos ya directamente a través de Internet. Esto fue la CNN cuando firmamos Nueva York, San Francisco, Boston y Chicago, un proyecto para que la democracia horizontal de Jun se pudiera implantar en esas ciudades. Y nos entrevistaron en el edificio de la Time Warner, precisamente en Central Park, en Nueva York. Bueno, estos eran los tweets más retuiteados del momento. Estábamos entre Esperanza Aguirre y yo, cada uno con 3.000 y pico retweets, ¿no? Aquel día le gané yo, como estáis viendo, lo medía Politweet. Y esto era en el año 2013 los primeros que tenían en seguidores. El primero estaba Rajoy, el segundo estaba yo, después la Moncloa, después Rubalcaba, Pachi López, Esperanza Aguirre.
Y esta era la influencia en redes sociales que teníamos cada uno de nosotros en el 2015, en el cloud. Mariano Rajoy, Albert Rivera, después iba yo, Garzón, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Susana Díaz. Bueno, esto es lo importante. En Jun tiene Twitter hasta la máquina barredora. A mí, un día, se me ocurrió, después de haber ido a la sede de Twitter en San Francisco, a los Paco Martínez Soria, se me ocurrió hablar con el director general de Twitter, pensando que no me iba a recibir. Yo había alquilado una Harley, por si me daba un bajón después de que no me recibiera, y perdí el día de Harley porque comí finalmente con el director general de Twitter y firmamos un proyecto, y ese proyecto es el que vais a ver ahora, ¿no? Y decidimos que íbamos a cambiar la forma de hacer democracia, que la democracia iba a ser horizontal, ¿no? Entonces él decidió que me iba a dar un poco la razón y que iba a poner 10 millones de dólares encima de la mesa, no a Jun, sino al MIT, para que hiciera una investigación potente y a través de esa investigación pudiéramos llegar a un proyecto muy avanzado de democracia horizontal. Por tanto, decidimos que todos los empleados públicos iban a tener Twitter, y eso era algo muy verosímil porque yo había acabado de ir a Madrid, había una huelga de basura, todos los empleados públicos y todo el mundo estaba enfadado, la gente de la ciudad, porque estaba Madrid hecho un asco. Y yo decía, ahora es cuando se visualiza, ahora es cuando es visible el trabajo del barrendero, porque ahora cuando no se ve el barrendero, hacer su trabajo cuando lo tenemos en cuenta. Por tanto, empezaron los grandes social media de España a ponerlo en cuestión. Decían, bueno, ¿y por qué Twitter todo el mundo, todos los empleados públicos, y con que tenga el alcalde y el ayuntamiento y poco más, ¿no? No es necesario? Y ahí hubo una discusión muy potente. Yo dije, bueno, pues yo lo quiero hacer, quiero probarlo y quiero ver cómo funciona. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Al primero que le abrimos Twitter fue a la máquina barredora, @barredorajun, que tiene Twitter. Y el primer tweet que recibe la máquina barredora, como estáis viendo, es barredora, a las madres que tenemos pequeños en el aula infantil nos gustaría que barriera antes de las 9 para que no se distraigan. Un follón que arma la máquina barredora, la puerta del colegio y tal. Y le responde la máquina barredora. A partir de mañana haremos el servicio de limpieza antes de la entrada al colegio de los niños para no distraerlos. Eso es escucha activa y respuesta activa. Y además, ¿quién lo hace? La máquina barredora, ¿no? Curioso, ¿verdad? Récord mundial de una farola que se le dice a una señora a las 10 de la mañana, 10:05, una señora dice que la farola de su casa está fundida, y el electricista, que mide 1,90 m, que probablemente nos estará escuchando, nos estará viendo a través de streaming, se llama @elgranespi, recibe el mensaje y coge con la mano, desatornilla la bombilla, cambia la bombilla, y el récord mundial de cambio de una farola desde que se notifica hasta que se pone 3 minutos 58 segundos, además con un tuit con foto incluida, ¿no? Eso era para los expertos en social media que decían que eso no iba a tener éxito, ¿no? Bueno, y entonces la universidad viene y hace un estudio de la influencia que tienen en España los medios de comunicación. Y yo creo que no tenemos ninguna influencia sobre la Universidad de Viena. Y dice la Universidad de Viena, el primero es El País, el segundo es un periodista que se llama Nacho Escolar, el tercero Europa Press, el cuarto el alcalde de un pueblo que se llama Jun, el quinto El Mundo, el sexto el diario.es, público.es, Mariano Rajoy, F Noticias y Ana Pastor. Estamos hablando del año 2013. Y lo que costaba o lo que estaba valorado un tuit, según Antena 3, esto es Externo Explora, un tuit de Rajoy decía que estaba valorado en 42.000 euros, uno mío de 20.000 euros, otro de Rubalcaba 18.000 euros. Y yo donde quería parar era en esto. En Jun no hay un policía, hay 3.728 policías. En Jun no hay un electricista, hay 3.728 electricistas. No hay un alcalde, hay 3.728 alcaldes. Y esto es lo importante. Este es el estudio que hace el MIT. Estamos en el año 2012. Y este es un gobierno piramidal, como tenemos en cualquier sitio de España y del mundo. El alcalde es el de verde, debajo concejales, empleados públicos, ciudadanos, ¿no? 2013, después de poner en marcha el proyecto, el alcalde va bajando, 2014 va bajando más, y cuando concluimos el proyecto de gobierno horizontal, de democracia horizontal, todos somos iguales. Pero eso lo vais a ver mucho mejor en este gráfico. Este es el gráfico que hace el MIT y se hace un estudio muy potente, tan potente que este es el mapa de Jun del océano, el de rojo suyo. No vais a ver con mucha definición porque, como hay mucha luz, no se ve claramente, pero yo lo cuento lo que se ve ahí. Vais a ver que todo el mundo se comunica con el alcalde en un primer punto, en un primer tiempo. Ahí lo veis, no sé si veis las rayas, todas hacia el alcalde. Pero en el momento en que ponemos impulsamos la democracia horizontal, ¿no?
ya no hablan todos con el alcalde, ya todo el mundo habla con todo el mundo. Ahí lo que se ve son millones de rayas de todo el mundo hablando con todo el mundo. De hecho, el electricista es el segundo punto amarillo, el policía es el punto más grande amarillo. Es decir, hay un montón de circunstancias que llevan a todo eso. Fijaos que hoy vamos a dar una pista de cómo va a ser el logo de Jun, el nuevo logo de Jun. Ya lo veréis, bueno, lo vamos a poner después para lo que veáis. Bueno, este es el New York Times, un periódico creo que tiene cierta relevancia mundial y nos saca en portada y explica cómo va a ser la democracia del futuro y se fija en nuestro municipio, ¿no? Ese es un reportaje que hizo el año pasado, ¿no? Esta es la revista Time, que dedicó 4 páginas a nuestro proyecto de participación ciudadana, como estáis viendo, y le dio mucha potencia. Este es el periódico Le Figaro, que nos hizo una entrevista en 140 caracteres. Y este es el más importante de todos, porque es en un blog que se llama Medium, que es totalmente libre, pero lo escribe William Power, que lo hemos visto antes en un vídeo, en inglés, hablando, en una jornada. William Power es el director de máquinas sociales del Instituto Tecnológico de Massachusetts y Deb Roy. Y William Power es un periodista del Washington Post que se libera para hacer el estudio de nuestro municipio. La BBC, bueno, estas son las embajadas de Estados Unidos, recordando a nivel mundial, estáis viendo, están tuiteando que el proyecto de democracia horizontal se va a instalar en las ciudades de Nueva York, San Francisco, Boston y Chicago y que se van a fijar en nuestro modelo de municipio, de un pueblo de 3.728 habitantes. Este soy yo en la jornada, en la campaña de Hillary Clinton, y la foto de la derecha, abajo, la foto pequeñita esta de la derecha, es el momento en que yo le digo que va a perder las elecciones. Y se lo digo en septiembre, después de haber hecho un estudio muy potente sobre todo el proceso de redes sociales, ¿no? De Big Data, un proyecto de Big Data muy potente que tenemos. Y, bueno, estos son pantallazos de lo que hemos visto antes, ¿no? Nuestro programa electoral, que jamás lo hemos hecho en papel. Esto fue cuando apoyamos a Obama a través de Ben Self en las primeras elecciones. Esta es la revista Interview, que desapareció, pero esto fue en el 2011, el titular. Y cuando se queda Bélgica sin gobierno, se vienen los políticos belgas a Jun para ver cómo se podía gobernar sin gobierno a través del proyecto que teníamos de democracia horizontal. Eso está escrito en flamenco y era en la portada de la revista EOS en Bélgica. Este va a ser el nuevo logo de Jun, el que estáis viendo ahí, que es el mapa que habéis visto antes, pero le hemos puesto @Ayuntamiento Jun. Este es el perro de la policía, que pone @ Policía Jun. Y este es el entonces director general de Twitter, aquel que me recibió, dejando sus huellas en el obelisco que tenemos allí en Jun. Y vino a Jun hace 2 años. Y este es el fundador y presidente actual de Twitter, Jack Dorsey, con una de las 2 tazas que yo tengo aquí, que me he traído aquí, que vais a llevaros el que ahora veremos si estáis cumpliendo los deberes, porque no veo que escribáis muchos tweets. Esta es la alcaldesa de París, que tiene una de las tazas. Le estamos entregando la vara de mando del pueblo durante un rato para ver qué decía Jack. Y bueno, la verdad es que nos vamos a ver dentro de unos días en San Francisco. Vamos a hacer una cosa muy potente allí, ¿no? Bueno, yo creo... ¿cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. Bueno, pues ahora es el momento de explicaros cómo funcionamos allí en la participación ciudadana, porque esto ha sido un repaso general a todo, pero ¿cómo hacemos las cosas allí? Mirad, para nosotros no creemos en los presupuestos participativos. No creemos que sea algo válido para la sociedad actual. Los presupuestos participativos son una foto fija en un momento del año, pero no son la solución para participar activamente en la ciudadanía que requiere este siglo en el que estamos viviendo. Y, por tanto, nosotros estamos trabajando constantemente. Es decir, nosotros tenemos, yo cuando me siento en el pleno del ayuntamiento, tengo a mi derecha una pantalla, a mi izquierda otra pantalla. La pantalla de la derecha está apareciendo a través de una aplicación que se llama Visible Tweet, todo lo que está opinando en directo, sin filtro de ninguna clase, la ciudadanía de Jun. Pero eso ocurre desde el pleno ese hasta el siguiente pleno. Es decir, hay una opinión constante que se va recogiendo y que, por tanto, forma parte de lo que la ciudadanía dice. Por tanto, cuando vamos a hacer el siguiente pleno, el orden del día lo conforman a través del preorden del día los ciudadanos del municipio. Es decir, si los ciudadanos del pueblo están hablando que es necesario hacer parques infantiles, al siguiente pleno no va lo que dice el alcalde, sino lo que dicen los ciudadanos y, por tanto, se hablará de parques infantiles.
Si los ciudadanos, por ejemplo, opinan que hay que hablar sobre movilidad, pues al siguiente pleno hablaremos de movilidad. Con la herramienta, además, tenemos la facultad de poder saber qué es lo que está pasando. Antes habéis visto una foto de las avispas, pues sabíamos que 900 y pico ciudadanos del pueblo tenían un problema con las avispas y, por tanto, pudimos intervenir con las avispas de forma directa en un proceso de menos de 24 horas y resolver un gran problema que había con las avispas, pero nos adelantamos a un gran problema que podía reventarle al ayuntamiento simplemente si no hubiéramos actuado. Por tanto, se trata de anticiparnos a los problemas, se trata de escucha activa, de respuesta inmediata y, sobre todo, de hacerlo rompiendo lo que los franceses nos trajeron hace un siglo y pico, que se llama burocracia. Y no se trata de hacer una burocracia electrónica, se trata de eliminar la burocracia para que los procesos participativos sean abiertos. Y eso es lo que vamos a hacer con el MIT. Por eso yo quería contároslo aquí hoy. Con el MIT, y dentro de unos días yo me voy a San Francisco con el director general, con Jack, que estamos preparando ya la agenda de lo que vamos a hacer allí. Vamos a implementar esto y vamos a hacer que esto sea válido no para una población pequeña, sino para una gran población, para incluso un gobierno de un país o incluso en un momento determinado un Estado, ¿no? Como Estados Unidos, como cualquier Estado de Estados Unidos o como cualquier región de España, ¿no? Es decir, no hay límite a la hora de hacer la acción. Tiene que haber una voluntad política, que es lo más importante, y tiene que haber un marco de acción claro y que sea fácil y entendible. Porque, claro, imaginaos cuando empezamos con María Isabel Jiménez, la que se liga al piloto de Iberia, si a ella no la formamos, si a ella no la enseñamos a trabajar de la forma que ella mejor entendía en ese momento todo el proceso, estábamos hablando del año 99-2000, no estamos hablando de ayer, han pasado muchos años, han pasado 18 años, que María Isabel Jiménez vive, tiene 90 y tantos años ya y sigue participando activamente. Es decir, si una mujer de 90 y tantos años lo hace, si una mujer de 90 y tantos años tiene una cuenta de Twitter, si una persona cualquiera con ciertos problemas en algún otro sitio lo puede hacer cualquier otro del municipio. No se trata de ir delegando en una persona, en una asociación, en otra asociación, en otro proyecto. No, se trata de que la democracia sea directa e inmediata. Por eso decía lo de los presupuestos participativos, porque los presupuestos participativos son una foto fija de un momento determinado, pero los problemas de un municipio, de una ciudad, son variables, van variando al cabo del tiempo y, por tanto, hay que estar adaptados a esa situación, ¿no? Y donde no había un problema hace un año, dentro de 3 meses puede haberlo. Y puede haber un problema de movilidad, puede haber un problema de racismo, puede haber un problema de cualquier otro tipo, puede haber millones de problemas en una ciudad, en un municipio, y hay que saber atenderlo. Y no puedes cerrarte simplemente al marco que te da un presupuesto participativo súper cerrado que no tiene nada más que esa capacidad de ese momento. Por eso, esa democracia del futuro, esa democracia horizontal, la vamos a implementar, la estamos implementando ya, la hemos hecho nosotros claramente, como estáis viendo, y como el tiempo es limitado y hay que atender las situaciones, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a terminar con lo que dijo mi paisano Federico García Lorca. Él decía, Federico, que ojalá que viviera, no lo hubieran fusilado y viviera ahora, tendría seguramente una cuenta de Twitter y sería muy activo, él y todo lo de la generación del 27, y diría, él decidió entregar su biblioteca personal al pueblo de Fuentevaqueros, a su pueblo, y dijo, si yo tuviera hambre no pediría un pan, pediría medio pan y un libro. Y hablaba de que no era solamente importante la reivindicación económica, sino otro tipo de reivindicaciones, ¿no? Pero Lorca dijo que la vida era como un estanque, en esa misma reflexión. Dijo, la vida es como un estanque, que parece que está dormido, que parece que no tiene vida, que no hay nada. Pero basta tirar una piedrecita al centro del estanque para que se despierten los pájaros, las ranas, toda esa vida que parecía que estaba dormida y muerta, ¿no? Bueno, los que estáis aquí, quienes estáis aquí hoy, sois los que tenéis que lanzar esa piedrecita al centro del estanque, porque la participación ciudadana no se puede hacer sin iniciativas como las que estáis haciendo, y yo me alegro de que aquí en Vitoria esté la concejala, Isabel, que es la concejala de este ramo, y esté aquí escuchándonos una a una todas las intervenciones, porque es la única forma de poder aprender. Nadie es más listo que nadie, yo voy a todos los sitios y me quedo a escuchar, y cualquiera va a escuchar los proyectos que hay por ahí, porque la suma de ese conocimiento es la que nos hace ir mejorando, ¿no? Y el ensayo y error muchas veces es el que nos hace mejorar mucho. Así que, escuchando a Lorca, vamos a tirar esa piedrecita al centro del estanque. Y ahora después ya os diré quién ha ganado. Todavía podéis seguir escribiendo, os recuerdo, @JoseAntonioJun. Y a lo mejor tú y yo os daré ya después una de esas tazas. Si hay un segundo, le daremos la segunda taza, o sea, no solamente una. Muchas gracias.
Es que ricasco, muchas gracias, José Antonio. Estaba yo tratando de buscar desde cuándo es usted, desde cuándo eres, que te estamos tuteando, alcalde. Desde el 16 de marzo del 2005. Pero antes fuiste primer teniente de alcalde, o sea... Yo eso lo hice siendo primer teniente de alcalde. Ajá, trayectoria, ¿eh? Y lo que él decía, vocación política, voluntad política, ahí lo dejo. Vamos a continuar, si les parece, y vamos a conocer ahora un proyecto de Barcelona. Ahora mismo le damos paso a Óscar. Decir que pueden ustedes seguirnos a través de Twitter, de las redes sociales, pueden preparar preguntas, porque cuando acaben de intervenir nuestros siguientes 3 ponentes, abriremos un turno de debate con ellos y, de nuevo, con Bernardo. Pero ahora es el momento de conocer, entre otros proyectos, SOC de Barri, Soy de Barrio. Es una iniciativa puesta en marcha en Barcelona, por el Ayuntamiento de Barcelona, que ve el barrio como eje de participación. Para ello tenemos aquí a Óscar Rebollo Izquierdo. Es el director del Servicio de Acción Comunitaria, Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona. Es su turno, Óscar. Benvingut. Nada de participación comunitaria, digamos, ¿no? Pero esta idea es importante, es decir, porque cuando hablamos de participación comunitaria no estamos hablando exactamente, sí que es verdad, es decir, hablar de participación así en general cada vez significa menos o puede significar menos, ¿no? Dependiendo de en qué marco institucional, con qué objetivos, con qué reglas, con qué finalidades, pues esa participación puede tener un significado o puede tener otro significado. Cuando hablamos de participación política estamos hablando de la ciudadanía que tiene derechos. Yo como ciudadano en un marco de sociedad democrática tengo derecho a participar políticamente, lo cual quiere decir que tengo derecho pues, a elegir a mi gobierno, a expresar opiniones sobre lo que hace, a hacerle preguntas, a participar en referéndums, a participar en consultas, bueno, dependiendo del país democrático, pues hay unos desarrollos institucionales u otros, pero esa participación política básicamente se basa en que los ciudadanos opinamos o votamos, digamos, ¿no? Cuando estamos hablando de participación, y se basa en el conjunto de derechos políticos que tenemos como ciudadanos, ¿no? Cuando estamos hablando de participación comunitaria no estamos hablando exactamente de eso. Estamos hablando de una ciudadanía que hace en vez de opinar. La institución central no son las instituciones políticas, el Parlamento, el referéndum, el voto, no, sino que la institución fundamental es la propia organización ciudadana, ¿no?
la organización ciudadana, que puede tener formatos distintos, asociaciones, grupos informales, plataformas, proyectos colectivos, etcétera, etcétera. Confundir estas dos participaciones puede llevar a ciertos engaños, a ciertas trampas o a ciertas dificultades, que es presuponerle, por ejemplo, a una asociación, a una organización o a un proyecto comunitario que tiene la misma legitimidad política para tomar decisiones que puede tener el conjunto de la ciudadanía mediante instrumentos de carácter más político. Si luego hay alguna pregunta, no sé si se ha entendido algo de esto que quería decir, pero como mínimo apuntar el titular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acción comunitaria? Cuando hablamos de acción comunitaria estamos hablando de... La forma más sintética que tenemos de expresarlo es dar respuestas colectivas a retos sociales. Venimos durante más de 30 años se ha ido construyendo un paradigma que es el paradigma neoliberal de la ultraindividualización. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras somos los responsables de nuestra situación y los encargados de salir de ella. El pobre es el responsable de su pobreza, el que está en paro es el responsable de estar en paro porque no se ha esforzado lo suficiente, porque no ha competido lo suficiente, porque no ha trabajado lo suficiente. El que tiene una enfermedad pues porque ha tenido una desgracia o mala suerte o porque conducía demasiado rápido, porque no se ha cuidado, porque no, y ese es el que tiene que hacer. Es decir, estamos en un mundo en el que parece que los diagnósticos y las respuestas se basan en la individualización. Y entonces las respuestas individuales pues es tómate esta pastilla o estudia esta carrera o si no encuentras trabajo conviértete en emprendedor y tú saca adelante tu proyecto, etc. Estas respuestas individuales tienen que existir, pero vemos fácilmente que estas respuestas individuales tienen un límite, que delante de determinados retos sociales que son muy complejos se necesitan respuestas colectivas. A mí me inspira bastante, con la gente que hemos hablado antes, pero me lo habéis oído decir ya bastantes veces, me parece que es bastante ilustrativo una cosa que le leía a uno de los padres de la antipsiquiatría en España, Guillermo Rendueles, en una entrevista, que él decía que le venían pacientes con problemas de depresión, de estrés, de ansiedad, etcétera, a su consulta por la situación que estaban viviendo en el mundo del trabajo, ¿no? Y la respuesta que le daba, o alguna respuesta que dio este famoso psiquiatra a alguno de sus pacientes era: usted no necesita un ansiolítico, usted lo que necesita es un comité de empresa. Es decir, hay respuestas a los problemas que tienen una dimensión colectiva. Los problemas tienen una dimensión colectiva y las respuestas tienen... Disculpa un segundito. ¿Ha sido el comité de empresa o...? Sí, no soy del comité de empresa, Le ponemos este porque está viendo cierta dificultad. Vale, ¿este no funciona? Sí, pero ya tenemos cuatro. Vale. Nada. Entonces, cuando hablamos de acción comunitaria, estamos hablando de respuestas colectivas, respuestas construidas colectivamente para hacer frente a los retos sociales, retos que tienen que ver con la salud, con la educación, con el empleo, con la convivencia, con la cohesión social. Entonces, la forma de construir esas respuestas son proyectos comunitarios. Un proyecto comunitario es una respuesta colectiva a un reto social. Y eso no tiene que ver tanto con opinar, que también se opina, no tiene que ver con votar, no tiene que ver con hacer llegar sugerencias para que el ayuntamiento haga, sino que tiene que ver con qué hacemos nosotros conjuntamente, ¿no? Entonces hay que definir quién es ese nosotros. Ese nosotros es la ciudadanía, ese nosotros es la ciudadanía en alianza con la institución, ese nosotros son las asociaciones de toda la vida, pero la acción comunitaria exige construir un nosotros, ¿no? Hay una primera pregunta que nos tenemos que hacer y depende de cuál sea la respuesta que demos a esa pregunta, la política pública de acción comunitaria será una o será otra, ¿no? Que es cómo estamos de nosotros, digamos, ¿no? Cómo estamos de comité de empresa, digamos. Tenemos una sociedad organizada, articulada. En el mundo académico podríamos decir, pues, tenemos mucho capital social o hay una sociedad civil fuerte y articulada. Las asociaciones son vivas, dinámicas, democráticas, tienen proyecto, la ciudadanía está vinculada entre sí, etc. ¿Existe un nosotros fuerte y potente?
Si la respuesta que le damos a esa pregunta es sí, seguramente la política de acción comunitaria tendría que consistir en buena medida en facilitar a través de recursos que la autoorganización de la ciudadanía, con su autonomía, tirase para adelante, ¿no? Podríamos decir que si tenemos una sociedad fuerte, organizada, con un capital social muy potente, con asociaciones muy dinámicas, con proyectos que se renuevan, con funcionamientos democráticos, con intergeneracionales, etcétera, pues la política de acción comunitaria podría consistir en toma las llaves, ¿no? Una sociedad fuerte toma las llaves y tira para adelante, ¿no? Esa es la respuesta. Tenemos una sociedad fuerte, potente, organizada, con asociaciones, etcétera. Seguramente la respuesta va por barrios. Seguramente la respuesta va por barrios. En una ciudad como Barcelona, pues no es lo mismo determinados barrios que otros barrios en función de niveles socioeducativos, de trayectorias vitales, etcétera, etcétera, ¿no? En aquellos barrios, en aquellas ciudades o en aquellos momentos en los que nuestra hipótesis de respuesta es la que parece más coherente con los tiempos, ¿no? Una sociedad dominada por la precarización, por la exclusión social, por la pobreza, por las dificultades de encontrar empleo, con dinámicas migratorias constantes que hacen que los que son de este país tengan que ir al otro, sea cual sea este país. Es decir, desde gente que viene de aquí, gente que se va. En una sociedad como la actual, lo que nos dice la teoría, por lo menos, es que una de las consecuencias es la debilidad de los vínculos sociales, la debilidad de la sociedad civil, la debilidad de las asociaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene que ser la respuesta? ¿Cuál tiene que ser la política, perdón, si la respuesta que damos a esa pregunta no es tenemos una sociedad fuerte, sino tenemos una sociedad débil, en el que pues, las asociaciones no están pasando por su mejor momento, en el que hay mucha gente desvinculada del mundo social, en el que hay, ya digo, esto va por barrios, depende de en qué barrio, depende de en qué zonas, depende de qué grupos sociales, depende de qué características tenga el territorio, pues podemos encontrarnos con sociedades más articuladas y más fuertes o con otras más débiles, ¿no? Entonces, la política pública en aquellos sitios en que la sociedad sea más débil seguramente tendrá que pasar por facilitar la construcción de esa sociedad, facilitar el fortalecimiento asociativo y comunitario. Cuando hablo de asociaciones no estoy hablando de una forma jurídica de organizarse de la gente, ¿eh? Estoy hablando de conjuntos de personas que comparten un proyecto de una forma más formal o más informal, asociaciones registradas con sus estatutos, su junta, etcétera, etcétera, pero también colectivos diversos, plataformas, movimientos, todo aquello, digamos, que organiza la sociedad. Seguramente ahora estamos en un momento de tránsito en el que hay cosas que están emergiendo, cosas nuevas que están emergiendo y que no sabemos muy bien cómo relacionarnos con ellas, cosas viejas que no están pasando por su mejor momento, pero también es verdad que hay mucha gente que no está, en determinadas circunstancias, está bastante desvinculada tanto de lo viejo como de lo nuevo, digamos, ¿no? Ni está en las nuevas plataformas, en los nuevos movimientos, en los nuevos colectivos, ni está tampoco en las viejas asociaciones de toda la vida, ¿no? Una vez hecha este planteamiento, es decir, necesitamos respuestas colectivas para los retos sociales. Si no estamos de acuerdo con esto, ya lo dejamos aquí, ¿no? Es decir, si no. Los retos sociales se enfrentan desde el punto de vista individual. Tiene que ser cada uno y cada una con el apoyo de su familia, los ahorros de sus padres, su esfuerzo y su capacidad el que tire para adelante, ¿no? Si nuestra posición es esa y no creemos que necesitamos respuestas colectivas, ya lo podemos dejar, ¿no? Y si pensamos que la acción comunitaria es una cosa que solamente tiene que ver con el calendario festivo, pues entonces el problema al que estamos haciendo frente es cómo nos divertimos, cómo nos lo pasamos bien y cómo construimos vínculos, digamos, en un determinado ambiente. Pero cuando estamos hablando de acción comunitaria no estamos hablando únicamente de eso, estamos hablando de respuestas a problemas como la infancia en riesgo, como el envejecimiento de la población, como la precariedad económica, como la necesidad de construir cohesión social. ¿Cuáles son las respuestas colectivas a eso?
¿Cuáles son las respuestas colectivas a eso? Los proyectos que construyen respuestas colectivas a eso son los proyectos comunitarios. Claro, eso no se hace, bueno, pues venga, vamos a hacer una respuesta colectiva, pum, pum, ¿no? Que alguien ponga aquí una piedra, que alguien ponga ahí una bombilla, que esto se enchufe. No, eso somos humanos, ¿no? A veces pienso que si fuésemos cocodrilos sería más fácil, y hay muchos elementos, digamos, que de nuestra naturaleza que se ponen en juego, emociones, etcétera, que no son fáciles a la hora de construir estos proyectos colectivos, ¿no? Nosotros, en el marco conceptual y estratégico, que no lo estoy proyectando, pero que es un documento que también supongo que se colgará en la web como el resto, identificamos 3 motores fundamentales para construir estas respuestas colectivas. Y luego os pongo un ejemplo para un barrio concreto de la ciudad, ¿no? Un primer motor de construcción de estas respuestas colectivas son los proyectos asociativos, evidentemente. Muy importante, si queréis luego tiramos del hilo, no estoy diciendo las asociaciones, estoy diciendo los proyectos asociativos. Y aquí hay un matiz que no es insignificante. Necesitamos que el motor sea un proyecto, ¿no? Porque hemos dicho que la acción comunitaria se basa en el hacer, no en el ser. Yo soy de la asociación tal, muy bien, perfecto. ¿Pero qué haces? ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestro proyecto? No, nosotros pues nos juntamos y vamos un día al monte y nos comemos una tortilla, muy bien, ¿no? O nosotros somos una asociación. ¿Cuál es vuestro proyecto? Bueno, nuestro proyecto es un proyecto que trabaja con los chavales que están en riesgo y los fines de semana los llevamos al monte y hacemos juegos y trabajamos con las familias, incorporamos a sus padres y a sus madres en un grupo de trabajo que tenemos para trabajar los temas de educación en casa y hacemos... Es el proyecto, no la asociación, es el proyecto. Entonces, lo que nos encontramos es que hay asociaciones que tienen proyectos muy potentes y hay asociaciones que no tienen proyectos tan potentes y hay asociaciones que tienen proyectos que directamente no nos gustan. Es decir, por el hecho de ser una asociación y de tener un proyecto no quiere decir, a lo mejor estás trabajando en contra de los valores que queremos promover, ¿no? Por lo tanto, el primer motor son los proyectos asociativos. Aquí la política pública lo que tiene que intentar, o por lo menos lo que nosotros proponemos, es que la política pública sea facilitadora de esos proyectos, no sustitutiva de esos proyectos, no colonizadora de esos proyectos, sino facilitadora, ¿no? Y esta función facilitadora, desde el punto de vista de la Administración, no siempre es fácil. La Administración no sabemos facilitar o tenemos dificultades para facilitar. Muchas veces no nos cuesta, ¿no? Yo ahora puedo decir de una forma muy fácil, ¿no? Yo pues, correré la próxima maratón de Barcelona y la haré en 2 horas y media. Eso lo puedo decir. Correr la próxima maratón no lo puedo hacer. Y en 2 horas y media, imposible, digamos, ¿no? Necesitaría 15 etapas para correr una maratón. Y no sé si lo conseguiría. Por lo tanto, una cosa es decir y otra cosa es hacer. El otro motor que hemos identificado, que no lo hemos identificado porque todo esto no lo hemos inventado, todo esto es recoger un poco trayectorias y quizás sería un buen momento para reconocer que muchas de las personas que estáis aquí habéis colaborado en esto desde ayuntamientos, desde Caleidos, desde muchos sitios para construir este marco conceptual y estratégico, El otro motor de construcción de respuestas colectivas que nosotros identificamos son los equipamientos de proximidad. Quizá nos costaría mucho improvisar una definición ahora o construir una definición de qué es un equipamiento de proximidad, pero si nos ponemos a hacer una lista, enseguida nos sale, ¿no? El centro cívico, la biblioteca, el casal infantil, la casa de gente mayor, la ludoteca, el casal de barrio, el no sé qué, ¿no? Si miramos una ciudad como Barcelona, la cantidad de equipamientos de proximidad de todo tipo que hay en la ciudad es enorme, se siguen construyendo y aquí la pregunta es cómo conseguimos, qué tenemos que hacer para que estos equipamientos sean motores de proyectos colectivos que den respuesta a retos sociales, ¿no? Si queréis, de una forma gráfica,
cómo conseguir que un equipamiento de proximidad no sea un sitio en el cual la gente entra de una en una y sale de una en una, o que la gente entra de una en una y sale de 7 en 7, o que la gente ya entra directamente de 7 en 7 o de 14 en 14, cómo estos equipamientos pueden ser. Y pueden ser en Barcelona, por ejemplo, hay algunas bibliotecas municipales que están siendo ejemplo de construcción de proyectos comunitarios, que siguen siendo bibliotecas, que tienen todo el sentido como bibliotecas y que el 20 o el 25% de su actividad consiste en el préstamo de libros. Y que, en cambio, bueno, no hace mucho, si me permitís un ejemplo, nos lo explicaban en unas jornadas, ¿no? Una biblioteca en un barrio bastante vulnerable de la ciudad, en el que el día de la inauguración vienen chavales que están por allí y ven allí fiesta, ven inauguración, música o lo que sea, patatas fritas, llegan allí, entran, se ponen a robar los CDs, empiezan a hacer peleas de no sé cuánto, se tiran los libros a la cabeza, montan el sarao y se van, ¿no? Respuesta estándar. Esta biblioteca necesita un guardia jurado en la puerta. Respuesta comunitaria. Esta biblioteca, en vez de solamente bibliotecarios o bibliotecarias, necesita una educadora o un educador. Se pone a trabajar el educador o la educadora dentro de la biblioteca con esos chavales. No voy a explicar ahora el proyecto, porque tampoco lo llevo yo y no entraríamos en el detalle de estas cosas, ¿no? Hacer trabajo comunitario desde la biblioteca con esos chavales. Y esos chavales no solamente están integrados dentro de la biblioteca, hacen talleres de graffiti vinculados a poesías que se hacen dentro de la biblioteca, pasan mucho tiempo de su tiempo, digamos, libre en actividades de la biblioteca. Y el otro día explicaba una de las bibliotecarias que una de las cosas que les emocionó es que uno de estos chavales fue a buscar trabajo, chavales muy descualificados, que fue a buscar trabajo a un, no recuerdo si era en un almacén o en una fábrica, ¿no? Ya 5 minutos. Y bueno, pues no voy a poder explicar todo lo demás. Pero eso es que me parece importante, ¿no? Y le entrevistaron al chaval currículum, pues sin estudios, sin tal, sin no sé cuándo, ¿no? Entonces en la entrevista, ¿tú qué haces, no? Yo, pues nada, estoy en la biblioteca. ¿Tú vas a la biblioteca? Sí, yo voy todos los días a la biblioteca, vale, ¿no? Esa respuesta en la entrevista de trabajo le facilitó encontrar trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque pusimos un educador en vez de poner un guardia jurado, digamos, ¿no? Entonces, hay una respuesta colectiva, comunitaria, que trabaje. Aquí hay mucha letra pequeña, que es el trabajo del educador, ¿no? El trabajo del guardia jurado nos lo podemos imaginar, el de la educadora o el del educador, pues a lo mejor nos cuesta un poco más, ¿no? Y el tercer motor son los servicios de la política social. Los servicios de la política social, que nos parece un motor fundamental. Y aquí estamos hablando de educación, de salud, de educación comunitaria, de salud comunitaria. Estamos hablando, si queréis, de ocupación comunitaria o de economía social, como le queráis llamar, economía social, etcétera. Estamos hablando de servicios sociales comunitarios. Aquí, en el Ayuntamiento de Barcelona, se está haciendo un esfuerzo importante por incorporar esta dimensión comunitaria dentro de los servicios, ¿no? Me quedan 3 minutos de los 5. Dos reflexiones ahí, ¿no? Nosotros habíamos trabajado con algunos equipos de servicios sociales o con sobre todo equipos de servicios sociales, pero también con alguna escuela, con algún centro de salud. Y cuando esos trabajadores o esos equipos se planteaban cómo construir una estrategia de acción comunitaria, eso lo traducían en cómo podemos ir a la asociación de vecinos o cómo podemos ir a las asociaciones del barrio para hacer unas charlas de salud o para poder trabajar con ellos un proyecto, ¿no? Es decir, ¿cómo salgo del centro para hacer acción comunitaria con las asociaciones que hay alrededor del centro, ¿no? Nuestra propuesta es cambiar completamente esa mirada, porque hay una cosa que todas las asociaciones están buscando y no tienen, y que esos servicios sí que tienen, ¿no? Que es, tú abres la escuela, el centro de servicios sociales y el centro de salud a las 8 de la mañana y aquello se llena de gente. Entonces, no hay que ir a buscar la gente a la asociación de vecinos o al centro cultural. Hay que hacer acción comunitaria con la gente que tienes dentro. Es decir, no se trata de la respuesta colectiva a la educación, es ir a dar una charla a la asociación de vecinos. Es cómo trabajas respuestas colectivas con las familias que tienes dentro de la escuela, con los usuarios que tienes en servicios sociales, con la gente que atiendes en el centro de salud,
¿no? Entonces, construir respuestas de salud comunitaria, de educación comunitaria que impliquen a lo que tienes dentro, ¿no? Esa mirada, ese cambio de mirada es un cambio radical en la cultura profesional que tenemos. Es un cambio radical. Hasta hoy todavía, digamos, no ser comunitario significaba atender a tus usuarios en el despacho y ser comunitario significaba ir a dar una charla a la asociación de vecinos, ¿no? Y nuestra propuesta es que ser comunitario significa construir proyectos comunitarios con los usuarios y trabajar ahí. Entonces eso tiene unas derivadas, pues, unas derivadas enormes, ¿no? Es la combinación de esos tres motores que no van por tres carriles distintos, sino que se juntan ¿dónde? En el territorio. Y entonces los planes y proyectos comunitarios y procesos comunitarios en el territorio lo que tienen que buscar es articular esos tres motores, proyectos asociativos, equipamientos de proximidad y servicios de la política social. La articulación de esos tres motores en el territorio tiene que ser capaz de construir proyectos comunitarios, o si queréis, respuestas colectivas a los retos sociales de ese territorio. Si me queda un minuto, un barrio de Barcelona, de los más castigados por la crisis y acostumbra a salir siempre en los indicadores de los 3 o 4 barrios con más índices de pobreza, con más desahucios, con más lo que queráis, ¿no? Unos 14.000, 15.000 habitantes. Índices de inmigración, de paro, de fracaso escolar, de todo lo que queráis, ¿eh? El año pasado ningún alumno de las escuelas de ese barrio se presentó a ninguna prueba de acceso a la universidad, ninguno. Como uno de los indicadores, más del 30% de la población es de origen, digamos, no español o no catalán, yo creo que incluso ni no europeo. ¿Cuántas asociaciones hay en este barrio? Pues pregunta que le hacemos al técnico comunitario. Pues unas 10, 12, aquellos sin papeles en la mano, ¿eh? 10, 12. ¿Y cuánta gente hay llevando estas asociaciones? Pues unas 10, 12 personas. Bueno, a ver, sí, porque muchas asociaciones son unipersonales o bipersonales, o son 3 que están en 3 asociaciones. De hecho, hay una docena de personas que son un poco... ¿Vale? Y estas personas, estas asociaciones, en su actividad ordinaria, en su día a día, ¿cuánta gente mueven? Pues en invierno unas 30, 40, 50 personas y en verano, pues no sé, a lo mejor 200 o 180. Bueno, quizá algunas más porque la Asociación de Vecinos tiene un grupo bastante activo, unas 200 personas, de 14.500, ¿eh? Y más allá de su actividad cotidiana, a través del conflicto, ¿qué capacidad de movilización tiene? Hombre, a través del conflicto esto aumenta bastante. Podemos pasar de unas 200 a unas 350 o 400 personas, ¿no? De 14.500. Bueno, ¿dónde están las otras 14.100 o las otras 14.200? 2.000 están en una cosa que nadie mira. Nadie mira. ¿Dónde están esas 2.000 que faltan? En la iglesia evangélica, en los centros de culto, algunos, no muchos, en la iglesia católica, ahí hay cerca de 2.000 personas y ahí no miramos nadie, digamos, ¿no? Pero ¿dónde están los 14.500? Los 14.500 están todos entre la escuela, el centro de servicios sociales y el centro de salud. Ahí van cada día. Ahí van cada día. Si no construimos nada desde ahí que sea respuesta colectiva, estamos perdiendo una oportunidad. ¿Dónde van del orden de 500, 1.000 casi cada día? A la biblioteca y el centro cívico. Entonces, seguramente hay sitios en que hay un motor que tira mucho y hay sitios en los que son otros los motores que tiran, ¿no? Yo creo que me he pasado ya a 1 minuto y medio o 2. Perdón. Muchas gracias, Óscar. Eskerrik asko.
Seguiremos charlando de ello en breve, ¿eh? Vamos a concluir, si les parece, con la última intervención de esta mañana. Óscar nos acercaba a la experiencia de Barcelona y nos queda por exponer qué se está haciendo en casa en materia de innovación ciudadana. Aquí en Vitoria-Gasteiz hay diferentes proyectos, pero hoy queremos contarles qué se mueve en la ciudad. Hablamos de la concertación del modelo de movilidad sostenible, un ejercicio de aprendizaje compartido, como nos va a explicar Juan Carlos Escudero. Él es coordinador técnico del desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público del CEA, que por si alguien no lo conoce es el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Zure txanda, Juan Carlos. Milla esker, eguerdión. Bueno, querría primero agradecer, bueno, voy a apartar de aquí porque si no igual se acopla, ¿no? Bueno, quería agradecer a la organización el que hayan pensado también en nosotros, aunque estemos aquí en casa, yo creo que siempre es una buena oportunidad de presentar, ¿no? Lo que yo interpreto que ha sido una experiencia interesante. Yo considero que es un proceso de aprendizaje compartido que iniciamos hace ya más de 10 años y que a pesar de los avatares y de las circunstancias y de las coyunturas, pues todavía sigue vivo, ¿no? Y creo que el marco de esta jornada es ideal, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo es necesario reinventarnos constantemente, ¿no? Para tratar de mantener que el lago esté, aquello que, como decíamos, que había que tirar la piedra, ¿no? Tenemos que tener el lago latente, ¿no? Entonces, bueno, pues soy todo oídos también desde el punto de vista de ver qué podemos incorporar de cara a mantener el proceso vivo. Bien, creo que habrá parte de la gente que no sea de Vitoria, simplemente un minuto para contextualizar. El marco de Vitoria es una ciudad de 250.000 habitantes, más o menos compacta. Afortunadamente, la planificación histórica que ha seguido la ciudad ha conseguido mantener una ciudad singular desde el punto de vista de que prácticamente es como si fuera una ciudad-estado. O sea, tenemos nuestra muralla, el muro, ahí acaba la ciudad y empieza el campo, ¿no? Eso es una enorme oportunidad desde el punto de vista de la movilidad, porque eso lo que nos permite es que en 3 kilómetros desde el centro de la ciudad resida el 98% de la población. Y eso hace efectivo el que te puedas vivir la ciudad a pie o caminando. Pero a pesar de tener esta coyuntura tan favorable, realmente si nos retrotraemos a 10 años atrás, estábamos en una situación crítica en aquel entonces, ¿no? Y es frente a esa situación sobre la que tratamos de construir un proceso, que es el que voy a tratar de presentar en el marco de esta jornada, ¿no? Bien. Bueno, Vitoria ha sido una ciudad tradicionalmente preocupada, ¿no? Pues por tratar de mantener una calidad de vida, o sea, una preocupación que se remonta mucho más allá atrás de la llegada de la democracia, aunque tuvimos una oportunidad inmejorable de tener un alcalde durante más de 2 décadas rigiendo la ciudad con un modelo claro de ciudad, y que gran parte de lo que es hoy la ciudad ha sido por ese primer paso que dio ese alcalde y la continuación que ha tenido en los sucesivos gobiernos, pero incluso remontándonos atrás, ha sido una ciudad sujeta a planificación y había, dentro de ese compromiso de mantener esa calidad de vida, había realmente una sensación de que había algo que se nos estaba escapando, ¿no? Y no porque fuéramos diferentes, sino que es una situación que se venía produciendo en el resto de las ciudades y a nivel mundial también, que es que el coche nos estaba comiendo. En el año 91 ya se veía que en 25 años habíamos multiplicado por 3 el número de coches circulando en la ciudad, solamente en 25 años. Y eso era una barbaridad, la ciudad se estaba colapsando, estos son titulares de en aquel entonces, circula como puedas, y existía esa inquietud, pero nadie sabía cómo o tenía ganas de poner el cascabel al gato en un tema tan controvertido y contracorriente, ¿no? O sea, tratar de frenar el toro cuando la corriente, cuando tú abres el periódico, los medios de comunicación, la televisión y todo eso, es que los mensajes que se están trasladando son en sentido contrario, ¿no? Entonces, sí, nosotros nos estamos diagnosticando año a año con la Agenda 21, con los indicadores, veíamos que la ciudad iba siguiendo una trayectoria bastante favorable en un montón de variables, pero es que
se daba la circunstancia de que aquellas que llevaban una trayectoria negativa estaban directamente o indirectamente relacionadas con el modelo de movilidad de la ciudad. Pero ¿cómo hacerle frente? ¿Cómo tratar de transformarlo, ¿no? Porque esa era la realidad. O sea, íbamos viendo cómo año a año el peso del automóvil en la movilidad de la ciudad iba ganando activos y, desgraciadamente, cada vez se caminaba menos en la ciudad. Pero es que, además, había una realidad hace 10 años y eso es, yo creo, que lo que sirvió como acicate, ¿no? Es que estaba recién aprobado el Plan General de Ordenación Urbana y es que si la trayectoria era tan negativa como estábamos viendo, que como habíamos ido pasando de un 70% de desplazamientos a pie a un 60%, habíamos llegado a un 50%, es verdad que el Plan General vigente en aquel entonces, llevaba poco tiempo aprobado, planteaba que en los 10 años siguientes, en los 8 años siguientes, la foto iba a cambiar. Es que prácticamente íbamos a tener a 40.000 vitorianas y vitorianos viviendo en los dos extremos de la ciudad, con lo cual ya esa escala de ciudad peatonal pues iba a transformar y si ya estábamos hace 10 años con un 50% de desplazamientos peatonales, pues posiblemente 8 años después estaríamos, pues yo qué sé, pues con 35 y con el coche con un 35% de los viajes, ahogando la ciudad y afectando a un montón de constantes vitales y de calidad de vida de la ciudad. Bueno, afortunadamente fue posible empezar a tejer una estrategia para tratar de revertir la situación. Fue cuando empezamos a trabajar en la conformación de un nuevo escenario, de un modelo de ciudad que tratamos desde el principio de hacerlo lo más compartido posible. Por eso me gusta referirme al proceso como un proceso de aprendizaje compartido. Entendimos desde el principio que era necesario implicar a los distintos niveles en la concertación de cuál era el modelo por el que la ciudad apostaba de cara a definir su sistema de movilidad y de espacio público, y articulamos una hoja de ruta que primero lo que teníamos es tratar de definir entre todos ese modelo en la forma de un pacto ciudadano por la movilidad sostenible, y una vez que tuviéramos acordado y consensuado ese modelo tanto a nivel técnico, a nivel político y a nivel social, a nivel de todos los agentes, pues sobre la base del mismo ya empezar a articular las distintas medidas. Porque además iban a ser muchas de ellas medidas tremendamente impopulares y teníamos que legitimarlas de alguna manera y poder estar preparados para en el momento en el que surgieran aquellas tensiones que sin duda se proyectaban al futuro y que hacían pues ver con cierta incertidumbre cuál podía ser el éxito o no de la hoja de ruta que nos habíamos marcado. Bueno, aquí tenéis una foto en este mismo espacio, hace ahora 11 años, dentro de poco se van a hacer los 11 años, en las cuales se escenifica ya la concertación de ese modelo de ciudad, en el marco del Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible, que ya planteaba pues, cuál era ese modelo compartido de espacio público y de movilidad para la ciudad. Pero bueno, llegar a ese pacto fue complejo, lo articulamos a través de una serie de sesiones, trabajando desde el ámbito de la Agenda 21 escolar, trabajando desde el ámbito de un nuevo espacio de participación que se creó pues ad hoc, porque en aquel entonces la estructura participativa formal que existía dentro del Ayuntamiento de Vitoria no nos parecía la más oportuna para empezar a tejer este proceso, por lo cual se constituyó otro espacio participativo, que luego sí que ha terminado integrándose dentro de la estructura participativa, pero eso ya viene después, que fue el Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible. Se elaboró un diagnóstico, porque de cara a hacer frente a los males, lo primero que tienes que ir es al doctor y que te diga pues, realmente de qué padeces, ¿no? Y que todos estemos dispuestos a aceptar que realmente estamos enfermos y que tenemos que ponerle solución. Bueno, pues ese informe lo llevamos allí al foro, ese diagnóstico tratamos de hacerlo lo más compartido posible y a partir de ahí ya empezamos a través de distintas sesiones, tratar de concertar ese pacto ciudadano. Bueno,
distintos talleres con distintas técnicas, un taller de escenarios, a partir del cual pues, fuimos recogiendo las distintas propuestas y las distintas inquietudes de los distintos agentes y afortunadamente luego ya fue posible llegar a la validación de esa propuesta de pacto que se aprobó en el propio foro en abril del 2017 y que ya a las puertas de las elecciones municipales de aquel entonces ya pues se dejó al menos esa parte del trabajo hecha y luego ya con la llegada de la nueva corporación, pues en el primer pleno que se desarrolló en el mes de septiembre, el pleno, por unanimidad, todas las fuerzas políticas suscribieron ese pacto. El pacto, luego vamos a ver que realmente jugó un papel esencial, ¿no? Desde el punto de vista de garantizar de que a la hora de tomar medidas, algunas impopulares, el castillo de naipes no se nos viniera abajo. La primera medida, a partir ya de lo que fue el plan de acción de la estrategia de movilidad de Vitoria, claro, teníamos que anticiparnos y ofrecer soluciones a ese reto que teníamos por delante. Esas 40.000 vitorianas y vitorianos que iban a vivir a los nuevos barrios, teníamos que ofrecerles una alternativa diferente al automóvil para empezar a moverse, si realmente queríamos ser exitosos. El transporte público realmente no estaba funcionando y no estaba a la altura del reto que tenía por delante. Entonces, la primera medida que se decidió acometer y con urgencia, porque nos teníamos que anticipar y además estaba la llegada del tranvía en aquel entonces, fue el diseñar de manera participada una nueva red de transporte público. Y además era una red de transporte público desde cero. O sea, coger la hoja en blanco y diseñar una nueva red que tratara de contentar y de resolver las necesidades de movilidad de todas y todos los vitorianas. Bueno, esa es la red que finalmente, tras un intenso proceso participativo en el cual incluimos a los colegios, hubo infinidad de reuniones barrio por barrio, reuniones en los distintos consejos sectoriales, los consejos territoriales, o sea, este tipo de discusiones sí que las llevamos a las estructuras formales de participación que existían en aquel entonces en la ciudad. Más de una veintena de reuniones con distintas asociaciones de vecinos, con colectivos sociales, técnicos y económicos, con reuniones político-técnicas, para llegar a conformar el diseño final de la red. Luego, ese diseño final lo llevamos de nuevo a las distintas asociaciones para recoger aportaciones, algunas se incorporaron, otras no, se justificó todo y luego llegó el día D. Pero éramos conscientes, y aquí es donde quiero yo centrarme en el papel que jugó el pacto y todo el proceso de concertación previa, llegó el momento de tomar decisiones controvertidas. Porque nosotros éramos conscientes que modificar o reemplazar el sistema de transporte público con inversiones importantes y con esfuerzos económicos y a nivel técnico importantes era una medida necesaria, pero no una garantía de que esto fuera exitoso. Entendíamos que si no actuábamos en paralelo con la política de precios de aparcamiento, poco íbamos a conseguir. O sea, realmente teníamos que de alguna manera lanzar un mensaje claro a la ciudadanía. El ayuntamiento, la ciudad, está haciendo un esfuerzo importante en ofrecer una alternativa. Si quieres acceder al centro de la ciudad o quieres moverte en la ciudad, muévete en transporte público, muévete andando, muévete en bicicleta, pero si quieres moverte en coche, eso va a tener un precio. Entonces, así como otras ciudades lo que hacen es incorporar peajes urbanos, en el caso de Vitoria entendimos que lo que era necesario es mandar un mensaje claro en relación al precio por aparcar en el centro de la ciudad. Y se decidió de un día para otro, es decir, que el mismo día en que entraba en funcionamiento la red de autobuses, el precio por aparcar en el centro de la ciudad se multiplicara por 3. Entonces, hay que agradecer, aquí hay concejales que estaban en aquel entonces y cómo pues todos a una, a pesar de presiones, ¿no?, que surgieron de determinados colectivos sociales, ¿no?,
que, bueno, a la hora de pues, refrendar el pacto, claro, es un documento bonito, ¿no? Blanco, en el que, ¿cómo vas a decir que no? O sea, si ese es el modelo de ciudad ideal que todo el mundo desearía vivir, ¿no? Pero ¿estamos individualmente dispuestos a ceder, ¿no?, en nuestro modo de vida? Bueno, pues cuando esto es algunas reseñas en la prensa de cómo la nueva OTA, por multiplicar por 3 el precio por aparcar, hace que de repente los coches dejaran de aparecer en sitios donde hasta entonces era imposible aparcar, los vecinos pudieron empezar a aparcar mejor. Y aquí está esta noticia del periódico. 22 asociaciones recogen 13.000 firmas y se manifestarán el próximo martes ante el Pleno Municipal el día que iban a aprobar el aumento por 3 del precio por aparcar en la ciudad. Y todas las fuerzas políticas, todas, sin discusiones, decidieron ser consecuentes con lo que habían adoptado en el marco del Pleno Municipal y con el pacto y seguir adelante, porque entendían que este tipo de políticas se tienen que abordar de manera integral, ¿no? Y que la política de precios iba indisolublemente relacionada con el éxito del cambio de la red de autobuses. Bueno, esta medida en su momento está detrás de que hoy en día el transporte público en Vitoria esté moviendo 23 millones de viajeros al año, cuando antes de que empezáramos con el proceso apenas movíamos 11 millones. Es decir, hemos ganado 12 millones de viajeros en apenas 9 años, en apenas 10 años, porque realmente pues, se pudo consensuar entre todas y todos un modelo ideal y deseado para la movilidad en la ciudad. Aquí, bueno, tenéis algunas imágenes de cómo iba todo perfectamente. Aquí veis también pues, los distintos hitos dentro del proceso y cómo se está viendo lo que es la curva de aumento de 5 minutos de usuarios en el transporte público en Vitoria frente a la que estaba siendo la dinámica en el número de viajeros de transporte público a nivel del Estado español, ¿no? Que la crisis realmente estaba afectando desde el punto de vista de que se usaba menos el transporte público y esa ha sido la dinámica en el resto del Estado e incluso en las ciudades próximas de aquí. O sea, realmente el cambio de la red de autobuses fue un éxito. El cambio de la red de autobuses también fue una oportunidad para involucrar también a la ciudadanía, incluso a la hora de comunicar. Entendimos oportuno que a la hora de comunicar el cambio de la propia red, porque claro, todas las paradas de autobús cambiaron de la noche al día, o sea, el día 30, el día 29 de octubre, dejó de funcionar una red de autobuses y al día siguiente, el día 30, era una red totalmente distinta, con paradas distintas. Todo eso hubo que comunicarlo. Y hubo que diseñar una estrategia de comunicación que entendimos que debía ser horizontal, de vecinos a vecinos, que no tendría que ser una campaña de comunicación que viniera desde arriba y por eso lo que hicimos, una llamada para pedir voluntarias y voluntarios que nos ayudaran en ese esfuerzo. Tuvimos más de un centenar de voluntarias y voluntarios que durante 20 días estuvieron informando a nivel de las paradas, estuvieron informando los autobuses, a las distintas personas, a ayudarles a encontrar cuál debía ser la ruta que tenían que escoger, o sea, qué autobuses tenían que escoger, dónde tenían que hacer intercambios, todo eso. Entonces fue un proceso también muy ilusionante que vio su reconocimiento cuando la Comisión Europea galardonó a Vitoria por esa experiencia también de participación ciudadana. También el jurado que concedió a Vitoria el premio de la Green Capital hacía una referencia expresa a ese modelo de concertación que estuvo detrás de la transformación de la movilidad de Vitoria. Bueno, aquí tenéis los principales resultados después de esos primeros años, como si recordáis aquella primera diapositiva en la que ponía cuál era esa trayectoria tan negativa, cómo íbamos perdiendo cuota peatonal y cómo iba creciendo el uso del coche, afortunadamente hemos conseguido invertir las tendencias. Es decir, hemos bajado de un 36% que copaban los viajes en automóvil en aquel entonces en Vitoria a que ahora son datos del 2014,
no tenemos datos actualizados, bajarán al 24%. Y eso teniendo en cuenta que ahora hay 40.000 vitorianas y vitorianos que se tienen que desplazar más allá de lo que eran los límites de accesibilidad peatonal razonable. Creo que está siendo un éxito, pero queda mucho por hacer. Innovask incluso pues, llegó también a destacar esta iniciativa e interpretaba que era un buen ejemplo de innovación a distintas variables, a distintos niveles, ¿no? Y la parte correspondiente a la concertación social, ellos interpretaban en este informe que os animo a leer, porque explica todo el proceso que sigue detrás y yo creo que es muy ilusionante y no se puede contar en 20 minutos, destaca, ¿no? Que todo este proceso pues, era realmente innovador. Bueno, vamos evolucionando. Ahora sí que en la nueva estructura participativa del ayuntamiento ya el foro de movilidad ha pasado a formar parte de un Elkargune más, de uno de los espacios formales. Sí que ahora pues, la manera de, pues, de organizar este tipo de espacios de participación pues, ha cambiado radicalmente. En principio, pues, ahora pues, la presidencia de este tipo de espacios de participación ya no recae en el equipo de gobierno, o sea, son colectivos o agentes los que asumen esa labor de presidencia. Afortunadamente, dentro también de lo que es el Elkargune de Movilidad hemos conseguido que esa presidencia sea una presidencia compartida y plural, en la que ya no solamente hay un presidente, sino que tenemos pues, cuatro presidentes que comparten esa misión desde el punto de vista, creo que desde el punto de vista de la pluralidad, ¿no? del funcionamiento de ese Elkargune, a nosotros nos parece un elemento muy positivo y estamos muy ilusionados de cara al reto que tenemos por delante. Esto tiene que seguir vivo, el lago tiene que seguir latente, hemos hecho una evaluación, nos hemos autoevaluado, han pasado 10 años, queremos ver qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado de todos los objetivos que nos planteamos en aquel entonces, qué estrategias han sido válidas, qué estrategias no han sido válidas y a partir de ahí, ahora lo que estamos dentro del Elkargune de Movilidad, estamos trabajando ya en la revisión de ese pacto. Es decir, han pasado 10 años, es decir, seguimos compartiéndolo, es decir, los aspectos que tenemos ahí recogidos siguen teniendo el mismo nivel de importancia, nos dejamos algo por el camino. Bueno, estamos ya a punto de terminar esa parte del proceso porque esto no para y lo que tenemos que empezar ya es a trabajar, pero desde la concertación, a nivel horizontal, incorporando a todos los agentes en definir la hoja de ruta para los próximos 10 años, porque esto no para y el reto está ahí por delante. Y bueno, yo creo que esto es todo, no me quiero extender mucho más. Mila esker. Eskerrik asko, Juan Carlos, Scooby. Este micro por aquí. Os voy a pedir que subáis de nuevo, si sois tan amables, Juan Carlos, Óscar, José Antonio y Bernardo, y os sentéis, toméis asiento, por favor, porque vamos a cerrar la mañana con un nuevo turno de preguntas. Volvemos a dejar la palabra a la ciudadanía para que pues, formuléis las preguntas que consideréis. Tenemos hasta las 2 de la tarde, media horita, que yo creo que va a dar tiempo. Ya veo la primera mano por allí, ahora mismo vamos. Solamente recordaros, como antes, por favor, una pregunta por persona, si es posible. Si hay tiempo, volvemos a dar una vueltita. Y cuanto más concreta posible, mejor. Nos decís vuestro nombre y a quién dirigís la pregunta. Estaba viendo yo allí detrás, eso es. Adelante. Hola, muy buenas. Soy Lourdes Gil, del Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria. Y quería hacer una pregunta a Óscar. Óscar, ¿nos podrías contar de qué recursos dispone el Ayuntamiento de Barcelona para que se puedan llevar a cabo estos proyectos asociativos? Me refiero a, bueno, si son convocatorias, convenios, un poco la cantidad, si se da un valor total del proyecto, un poco esa parte, la financiación. Gracias, Lourdes. ¿Sí? Sí. No lo sé.
Pasemos a la pregunta siguiente. No. Todos los departamentos, el Ayuntamiento de Barcelona es una estructura matricial que tiene áreas y distritos. Todas las áreas y todos los distritos tienen relación con las asociaciones. No hay un sitio que digas, desde aquí, desde este departamento, es el único que se dan subvenciones. Yo puedo explicar desde el servicio en el que estoy yo, que es el Servicio de Acción Comunitaria. Pero en general, la cifra ahora no me la sé, la cifra global, desde donde estoy yo, desde el servicio en el que estoy yo, se dan aproximadamente 1 millón de euros en subvenciones anuales a través de 3 convocatorias. Hemos innovado, ahora está saliendo en este momento, aparte de la convocatoria ordinaria, que es la que hay siempre, digamos, se abre una vez al año y es a la que todo el mundo concurre. Hemos hecho 2 convocatorias nuevas, que son convocatorias plurianuales, lo cual pensamos que va a permitir que los proyectos pues, tengan un poquitín más de sostenibilidad y de tranquilidad para no tener digamos, que renovar cada año. Y estas convocatorias plurianuales están muy focalizados hacia proyectos que tengan una incidencia desde el punto de vista comunitario. Uno es para proyectos de base territorial y otros son para proyectos de base asociativa. Y en una de esas convocatorias hemos conseguido incorporar fondos del Ayuntamiento y fondos de la Administración Autonómica, de la Generalitat, y esa pluralidad de fondos nos ha permitido que en esa convocatoria sea justificable el 100% de la subvención. En las otras no es posible. De acuerdo. Gracias, Óscar. De nuevo, turno de preguntas. Vamos con... Sí, Máximo Fraile desde Logroño, desde La Rioja. Eso es. También para Óscar, aunque me quedo una segunda ronda para José Antonio, el alcalde de Jun, si procede. Yo creo que los 14.000 del barrio, la mayoría están buscándose la vida para satisfacer las necesidades básicas de la pirámide de Maslow a la que hacía referencia esta mañana. Pero mi pregunta es, en una sociedad desarrollada como también se da en Barcelona, cuando se desarrollan este tipo de proyectos colectivos, ¿os habéis planteado el establecer algún tipo de mili, es decir, de prestación social sustitutoria para aquellas personas que se beneficien de determinados servicios, que tengan que hacer algo para devolverlo en la comunidad y que pudiesen colaborar en los proyectos que son necesarios en otros barrios? Lo de la mili era una broma, evidentemente, pero sí el contemplar algún tipo de prestación social sustitutoria en la que los elementos, las personas de la sociedad que nos beneficiamos de determinados servicios, podamos contribuir como obligatorios forzosos a ese desarrollo social y colectivo que buscáis con los proyectos. Muy concreta la pregunta. Gracias, Máximo. Óscar. Ahora mismo en Barcelona hay en marcha, no es exactamente esto que tú estás preguntando, pero se ha puesto en marcha un proyecto, el BEMINCOM, que es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, que lo que busca es encontrar pistas en esta dirección. Es un proyecto que está muy focalizado en la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad social, y durante 2 años 1.000 familias que son usuarias de servicios sociales van a recibir una prestación, una renta, y esa renta va a estar vinculada a distintos proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, depende directamente de nosotros y hay 276 familias que van a recibir esa prestación y tienen, en algunos casos obligatoriamente, en otros casos opcionalmente, tienen que participar o en un programa, o en programas ocupacionales, o en programas comunitarios, o en programas de vivienda, o en otro tipo de programas. El objetivo de esta política del BEMINCOM es un objetivo a nivel europeo de evaluar, digamos, cuáles son, porque no es evidente que los mecanismos tradicionales de retorno pues funcionen, ¿no? Entonces se va a monitorizar, pues, si tú recibes esa renta y a cambio estás obligado a hacer esto, y si la recibes y no estás obligado, qué retornos hay ahí, ¿no? Y luego hay una cosa que funciona siempre y que yo aquí soy funciona siempre, que funciona autónomamente, y seguramente a mí particularmente me falta una reflexión alrededor de esto, que es el tema del voluntariado, ¿no? Entonces, claro, condicionar el voluntariado es pervertir el voluntariado, ¿no? El voluntariado por naturaleza es voluntario. Entonces,
El voluntariado es participación, no es participación, en todo caso es participación comunitaria, pero no es participación política. Entonces, condicionar eso es, bueno, yo creo que tiene sus dificultades, digamos, de fondo. Sí que me parece que hay una línea de avance en el sentido de que lo que la institución te puede dar tiene que ver con ciertos compromisos tuyos, pero eso hay los programas, acabo ya, los programas tradicionales de renta básica, la PIRMI, que es tú recibes una renta a cambio de seguir un itinerario de inserción que te marque servicios sociales, no es evidente que hayan funcionado siempre. Óscar, ¿cómo has dicho que se llama el primer proyecto? B de Barcelona, MINCOM. INCOM con una B delante. Con una B delante. De acuerdo, muchas gracias. De nuevo, turno para otra pregunta. Si levantáis la mano. Muy bien. Adelante, Cotelo. Gracias. Sí, bueno, Cotelo, responsable de participación y centros cívicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Bueno, una reflexión y una pregunta para los cuatro, ¿no? Son cuatro preguntas. Bueno, la reflexión es eso, que en todo lo que hemos escuchado y ha ido apareciendo en alguna de las intervenciones, nosotros solemos decir mucho en Vitoria que la participación empieza dentro. Quiero decir que trabajar la participación ciudadana hacia afuera desde una organización empieza trabajando dentro de la organización. La participación en dos vertientes. La participación ciudadana es un elemento transversal. Si lo que queremos es que se incorpore como una metodología de trabajo, trabajar de otra manera, teniendo en cuenta a la ciudadanía, ¿no?, en la gestión pública, pues significa cambiar muchas formas de trabajar en las distintas áreas municipales, ¿no? Es decir, no es algo que porque tengas un servicio de participación ciudadana, la participación ciudadana ya esté hecha, ¿no? Y luego el contar con la gente que está trabajando, es decir, que la propia metodología de trabajo dentro de la organización sea participativa, ¿no? Creo que son dos vertientes. Entonces, ha habido algunas cosas que habéis, pero sí que me gustaría a los cuatro igual comentaros un poco, pues eso, ¿no? A Bernardo desde los Lab, que habéis comentado alguna experiencia. A mí me gustaría ver de qué manera se está conectando o hay Lab conectados con, que sé que tenéis o trabajáis con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, en distintas cosas. ¿Cómo se conecta esto con los trabajadores municipales? ¿Hasta qué punto intervienen en los labs? Si hay una línea de trabajo también de participación dentro de los trabajadores municipales. Bueno, lo mismo le diría a Scooby un poco desde la línea de trabajo de movilidad y la trayectoria y la participación de los técnicos municipales, ¿no?, en el foro. Óscar ha comentado los tres motores, ¿no? Proyecto asociativo, equipamientos de proximidad, servicios sociales. Claro, entiendo que el papel del personal municipal es clave, incluso de cómo juntas, ¿no?, esos tres motores para que realmente el engranaje funcione, ¿no? Entonces, si también hay una línea de trabajo, y en el caso del alcalde de Jun, que ya ha puesto algún ejemplo, ¿no?, de los trabajadores, que todos los trabajadores municipales, ¿no?, supongo que están muy implicados en el proyecto, pero bueno, supongo que también igual hay unas directrices o algunas líneas de trabajo claras para que se involucre toda la organización municipal en esto, ¿no? Gracias. Si le parece, alcalde, por empezar por el final. ¿No? Sí. Sí. Bueno, el principio de visibilidad mutua, que es el que aplicamos desde que colaboramos con el MIT en este proceso, lo que hace querer es ver que los ciudadanos y sobre todo el empleado público, empezamos con el empleado público porque son tres patas importantes, el gobierno, el empleado público y los ciudadanos. El empleado público tiene que ser visible. El empleado público normalmente suele ser un elemento invisible en la estructura de cualquier, no hablo solamente municipal, sino regional o estatal, ¿no? Entonces, en el momento en que tú haces visible al empleado público, el empleado público automáticamente reacciona a eso. Nadie mejor que, por ejemplo, yo voy ahora mismo al servicio de aquí enfrente y me encuentro que está súper limpio. Pero ¿quién da visibilidad a esa chica o a ese chico que acaba de limpiar el servicio? Nadie, ¿no? Lo decía antes con la basura, lo decía antes con cualquier ejemplo que hemos puesto. Por tanto, en el momento en que se siente importante el empleado público, tiene una capacidad tremenda de dinamizar su propia participación con los ciudadanos. Es decir, en el momento en que un ciudadano hace visible a ese empleado público
y el ciudadano también hace visible al propio el empleado hace también visible al propio ciudadano, automáticamente se produce un proceso de visibilidad mutua que es muy importante para que todo el proceso de participación ciudadana sea potente. Ese es el ejemplo, yo creo que principal que hemos desarrollado y que ha hecho posible que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos cualquier proceso de lo que sea, la participación llega al 83, 85, 87, 93% de participación activa, que eso en ninguna ciudad, en ningún sitio se puede poner en marcha, ¿no? Porque la gente se siente importante, desde el empleado hasta el último ciudadano, ¿no? ¿Cuántos empleados públicos tiene el ayuntamiento? 43. Gracias. Continuamos con Óscar. Yo no creo en la transversalidad. No creo que eso sea así. Dicho así, la transversalidad no sé lo que no es que no crea, es que no sé lo que significa. Es el mismo organigrama, pero con muchas más flechas y por lo tanto más difícil. En lo que sí que creo es en proyectos transversales, ¿no? En eso sí que creo en el sentido, igual que creo en una tortilla de patatas, digamos, que existe y que está ahí y que es evidente, digamos. Y hay un reto, nosotros, que es este que apuntabas tú en la pregunta, que es qué pasa cuando estamos todos juntos en el territorio. Un técnico de barrio me decía que él, en un barrio de Barcelona que no es ni de los más benestants, los de estándares más altos, ni de los más precarios, contando absolutamente todos los profesionales que prestaban servicio en ese barrio, le salían unos 700 profesionales para unos 8.000 habitantes. Tanto, de los cuales aproximadamente 400 y pico estaban presentes en el territorio. Centros educativos, centro de salud, guardia urbana y, en segundo lugar, me parece que eran centros educativos, en segundo lugar, equipamientos de proximidad, instalaciones deportivas, etcétera, centro de salud, guardia urbana, etcétera. Entonces, nosotros hemos apuntado ahí, a nivel esto en el marco conceptual está, hemos apuntado una idea que nos parece inspiradora, que es ver eso como un ecosistema profesional. No pensarlo desde la organización, sino pensarlo desde el territorio. Teniendo en cuenta que cada uno de esos profesionales cuelga de una organización, no solamente de distintos departamentos municipales, sino de distintas organizaciones, ¿no? Entonces, si vemos eso como un ecosistema profesional, ¿cuáles son las normas, cuáles son los espacios, cuál es la arquitectura y cuáles deben ser los encargos que reciban esos profesionales para que en el territorio puedan funcionar como un ecosistema sostenible que da respuesta a las necesidades de la población? Eso hasta ahora, yo no sé si es una visión o es una alucinación, está ahí en medio camino entre la visión y la alucinación, que nos gustaría que fuese inspirador de construir algo en el territorio que facilite esta visión de ecosistema profesional. Y respecto a la participación interna, yo me mantengo con la misma idea que tenía y que la hemos hablado mucho tiempo, que es que sí, pero en esta participación de empleados públicos con ciudadanía y con gobierno, juntos pero no revueltos, ¿no? En el sentido de que no sustituyamos el rol del otro. De acuerdo, gracias, Óscar. Scooby. Milla Esker, bueno, creo que es una buena oportunidad aquí la pregunta que nos ha lanzado Cotelo, pues para profundizar en otros temas que igual a lo largo de mi presentación no he podido centrar. Y sí que es cierto que dentro de lo que es la arquitectura del proceso, además del papel relevante, ¿no?, como he querido destacar en mi presentación del foro en aquel entonces y en lo que ha sido toda la trayectoria hasta entonces, se consideró oportuno también el articular otros dos instrumentos, ¿no?, que nos han ido acompañando durante todo este proceso. Uno a nivel político o político-técnico, ¿no?, que es la mesa de movilidad, que durante todo lo que fue ese proceso de arranque permitió de una manera distendida tratar de ir construyendo a nivel político y con la colaboración de los técnicos un escenario más o menos compartido a ese nivel, ¿no?, que luego ha sido interesante, ¿no?, y desde el punto de vista de ir motivando y argumentando cada una de las propuestas y cada una de las decisiones, la razón que había detrás de ella, ¿no? Yo creo que eso estuvo en parte detrás también de que al final fuera factible hacer frente a presiones tan importantes y que de otra manera hubieran sido muy difíciles de
de evitar, ¿no? Como era pues el que de repente pues te vengan pues miles de firmas de ciudadanas y ciudadanos que bueno, pues que tienen su razón de ser, pero que se oponían a una determinada medida, pero una medida pues que no era vaga y que tenía una fundamentación detrás, ¿no? Y además de lo que era ese marco, de lo que es la mesa de movilidad, esa mesa político-técnica, y que bueno, pues que se reúne pues periódicamente, dependiendo de los momentos o pues dentro de la estrategia o de las medidas que hay que ir implementando a nivel de la evaluación y todo eso, está el grupo de trabajo técnico interdepartamental. Realmente es nosotros identificamos desde el principio que verdaderamente, como decía Óscar, es un proceso transversal y que teníamos que garantizar de que todos aquellos servicios o departamentos que de alguna medida trabajan o tienen su incidencia sobre las políticas de movilidad de la ciudad bajo un prisma sostenible, ¿no? Porque cuando metes el prisma de la sostenibilidad, pues ya tienes que incorporar otros servicios o otros departamentos que lo que ha sido la gestión tradicional del transporte a nivel de las ciudades, pues quedaban ajenos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sigue funcionando, y realmente, pues bueno, pues es parte de ese proceso de aprendizaje compartido, porque todos hemos aprendido dentro de esas reuniones a nivel político y a nivel técnico y a nivel ciudadano en el marco del foro. O sea, esas tres patas que sí que es cierto que a lo largo de la presentación no había tenido oportunidad de presentar. Gracias, Scooby. En el caso, Bernardo, de Madrid, de Media Lab Prado, ¿cómo lo hacéis? ¿Se oye? No se oye. A ver. No, parece que no. Si no, te voy a invitar a que te levantes, si no te importa. ¿No? ¿No es necesario? Ahora. Bueno, soy un poco torpe. Lo del lab Gracias, se me da bien, Iván. otras cosas no tanto. Bueno, voy a responder desde la perspectiva de un laboratorio ciudadano, de un lab, más que del ayuntamiento, porque me siento más cómodo y es donde estoy trabajando. Como, bueno, la experiencia de un lab, de un laboratorio, es muy interesante. ¿Por qué? Hemos visto, yo de hecho, yo soy usuario desde el principio en varios niveles y proyectos de Media Lab. Ahora estoy dentro, pero he estado fuera, dentro un montón de años. Y es un espacio que tiene una hospitalidad, que recibe a académicos del CSIC, gente que está en científicos que no se sienten cómodos trabajando con los científicos y necesitan abrirse, académicos que lo mismo sienten con la universidad, técnicos del ayuntamiento, asociaciones, activistas, un montón de gente muy diferente. Entonces, es verdad que es un espacio de escucha ciudadana, de hospitalidad, de donde los especialistas y los amateurs, ¿no? El aficionado también puede aportar mucho, como un aficionado a trenes y que tiene todas las colecciones de trenes de juguete del mundo, no puede aportar algo sobre algo que un especialista sabe mucho. Entonces, ha sido un espacio de hospitalidad muy grande en el que muchos técnicos y muchos funcionarios se han acercado de manera personal durante muchos años. Por ejemplo, la gestión anterior, que no tenía ninguna voluntad de escucha en cuestiones urbanas, por ejemplo, se generaron la mesa, que estaba en Intermedia, en Matadero, pero que también en Media Lab ha habido una serie de encuentros, y muchos técnicos del ayuntamiento de la anterior gestión se acercaban a hablar con urbanistas, con gente que estaba en la autogestión de huertos. Entonces, bueno, el laboratorio ciudadano como un espacio de escucha, hospitalidad, de co-creación colectiva, donde todo el mundo puede aportar algo, y las comunidades de afectados, por un lado, es decir, ¿cómo no va a tener conocimientos de vivienda alguien que la han desahuciado? Pues tendrá también que tener esta presencia, una comunidad de afectados en el tema de vivienda, un urbanista y un arquitecto y un pensador y un hacker, claro que sí, y un técnico del ayuntamiento. Entonces, bueno, pienso que es muy interesante esta cultura del laboratorio ciudadano, de la apertura, de cómo te reciben a toda la gente. Yo estoy muy contento que, por ejemplo, uno de los proyectos, Media Lab tiene los mediadores, ¿no? Que es un equipo de 6 personas, cada uno con una línea de investigación que media entre públicos, comunidades, artistas, hackers, funcionarios públicos. Uno de los proyectos del año pasado fue Textiles en Abierto, y es, bueno, cómo colocar a gente a trabajar en la moda, en la costura, de una manera más abierta y colaborativa y no competitiva. Y bueno, se han acercado muchas amas de casa que no tenían su espacio social ni ningún sitio donde ir, y se acabó montando un desfile de moda en verano espectacular, con gente joven, con señoras, con otro concepto de moda en abierto y más colaborativo que una moda competitiva con mujeres raquíticas, ¿no? Entonces, pienso que ahí se está acercando ahora mucha gente que no se acercaba al laboratorio, y los laboratorios de barrio pienso que es algo muy importante, que
que se conectan. Hay un documental que acabamos de estrenar, que a ver si no sé si está online todavía, que la historia que a mí más emocionó del Experimenta Distrito era la señora Carmen, que se la reclutó en el mercado del barrio en Moratalaz, porque había gente con flyers y folletos repartiendo y buscando a gente, y acabó siendo la pieza clave de un proyecto de Experimenta Distrito en Moratalaz. Y bueno, ya contaba que era el momento más feliz de su vida, porque los jóvenes la escuchaban. Había otro caso, otra señora en Fuencarral que estaba de médicos constantes, deprimida, y este proyecto la ha curado directamente, ya no vuelve al médico. Entonces, es decir, cómo lo comunitario y esta participación abierta en espacios, que es verdad que le podemos llamar laboratorio ciudadano, o puede ser un centro cívico con una vueltecita de tuerca al 2018, es decir, que tampoco tiene que llamarse Lab. Pero es verdad que a la Cultura Lab sí le ha dado una vuelta de tuerca muy interesante a espacios comunitarios más tradicionales. Si me permitís, la pregunta venía un poco por cómo se articula la participación dentro de los equipos técnicos. Aquí estamos hablando de ciudadanía, de personal técnico y de responsables políticos. Yo no sé si cederle a la ciudadanía esa posibilidad de participar lo pueden ver como una amenaza. Muy rápido. En el Media Lab están todos juntos. O sea, hay técnicos, hay representantes políticos, hay concejales que puntualmente, incluso de todos los partidos, que están participando en algún proyecto. Por ejemplo, diseñamos el Plan de Derechos Humanos de la Ciudad de Madrid el año pasado y había gente de todos los partidos políticos. ¿Al mismo nivel? Sí, yo pienso que se tienen que acostumbrar. Evidentemente, luego hay una política representativa, hay unas infraestructuras desde arriba, o sea, no sustituye, pero que haya espacios de encuentro horizontal donde se pueda hablar de tú a tú y los políticos puedan escuchar y viceversa, es fundamental. Óscar arruga el morro. Yo creo que hay dos cosas que son absolutamente necesarias para que la participación no solamente sea eficaz, sino también sea honesta, que sirven tanto para afuera como para adentro. La primera es que tiene que estar muy claro cuál es el marco de poder, es decir, qué poder hay en juego. Entonces, yo creo que eso es necesario que esté claro hacia afuera, pero también es necesario que esté claro hacia adentro. Es decir, hasta qué punto yo como empleado público me creo que cuando la organización me hace participar, y a partir de ese momento yo soy el alcalde o la alcaldesa y yo tomo las decisiones. Es decir, ¿cuál es el marco de poder? Yo creo que eso es necesario, tanto fuera como dentro. Clarificarlo, no que no haya ningún poder, sino el poder que haya, que esté claro. Aquí se va a tomar una decisión y la decisión que tomemos no la va a respetar todo el mundo. Aquí se están buscando opiniones y otro decidirá en otro sitio. Y la otra cosa que yo creo que es innegable, tanto dentro como fuera, es que estos procesos requieren y necesitan un liderazgo. Y hay liderazgos que facilitan y hay liderazgos que entorpecen. Entonces, para mí el debate no es liderazgo sí, liderazgo no, sino estilos de liderazgo. Entonces, tanto hacia afuera como hacia adentro, se necesitan unos estilos de liderazgo que faciliten estos procesos. No todo se consigue con una arquitectura, con un dibujo. Crearemos esta comisión, crearemos no sé qué, y luego cuando estemos dentro nos liaremos a palos entre nosotros, tendremos sueños húmedos y fantasías animadas de que somos el alcalde y luego resulta que no. Si el marco de poder está claro y el liderazgo es facilitador, yo creo que se puede hacer todo fuera y se puede hacer todo dentro. Gracias, Óscar. Vamos de nuevo con otra pregunta. Buenas, soy Raúl Alegre, conductor de bus urbano de aquí de Vitoria. Mi pregunta era para Juan Carlos Escudero. Efectivamente, se han hecho cosas muy buenas. En tema de participación ciudadana, la labor del el 010, la labor que está haciendo creo que es bastante buena. Y con el tema de movilidad, nosotros formamos parte de aquel tema de movilidad porque nos tocó estar con los voluntarios, informar a la gente y la verdad es que ha sido una cosa magnífica lo que se ha hecho, ¿no? Porque se logró cambiar una ciudad congestionada donde cantidad de coches pululaban dando vueltas sin encontrar aparcamiento. No nos podemos hacer una idea del daño que hace un coche que quiere aparcar en serie en el centro de la ciudad. Y bueno, pues calles como Sancho el Sabio que se han peatonalizado, se han bajado las aceras a cota cero.
la perspectiva, la sensación que da la calle es mucho más amplia que cuando estaba llena de coches con dobles filas de aparcamientos, etc. Y bueno, como bien has dicho, hay que seguir trabajando, y en este sentido va mi pregunta, de que, por ejemplo, el autobús urbano todavía a día de hoy tenemos algunos puntos negros y problemas de regulaciones semafóricas que nos perjudican, y en este sentido reclamar más espacio y tiempo propios para el autobús, como lo tiene el tranvía, y articular todo el tráfico de la ciudad en función del transporte público. Pues se pueden hacer cosas como formar mesas de tráfico, donde los representantes de diferentes secciones se reúnan para aportar ideas y mejorar, que es lo que se trata. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. ¿Scooby? Sí, bueno, Milla Esker sí, porque además me da la oportunidad también para citar el caso concreto de Tuvisa, que realmente se implicó. O sea, el comité de trabajadores de Tuvisa ha sido parte activa dentro del proceso, dentro de lo que fue también el contraste de la propuesta original de diseño de la red, porque bueno, pues los técnicos de Tuvisa sí que forman parte de ese grupo de trabajo técnico transversal, pero es que en determinados momentos se ha trasladado hacia abajo, y muchas veces han sido propuestas también del comité que se han trasladado hacia arriba desde el punto de vista de qué intervenciones se podían hacer desde el punto de vista de mejorar, ¿no?, las prestaciones y los servicios que desde la red se está realizando. O sea, y es un ejemplo, yo creo, claro de compromiso por parte de esa parte de la plantilla municipal, desde el punto de vista de trabajar, ¿no?, en seguir avanzando y mejorando este tipo de propuestas. Entonces, bueno, creo que, como comentaba ahora, tenemos una excelente oportunidad para seguir trabajando entre todas y entre todos, y desde luego el papel de la plantilla de Tuvisa, desde el conocimiento que tienen desde dentro, de la misma manera que puede ser el colectivo del taxi o el colectivo de los transportistas, que en determinadas mesas sectoriales hemos estado con ellos. Hay que involucrar a todos los agentes, porque realmente es muy difícil que el técnico llegue a conocer pues, toda la letra pequeña de lo que el día a día de la prestación de sus servicios supone, y realmente la movilidad no deja de ser un ecosistema, y ahora con la revisión del plan de movilidad, vuestro papel desde el punto de vista de plantear pues, cuáles pueden ser nuevas mejoras desde el punto de vista de reforzar vuestro servicio en las nuevas zonas de crecimiento de la ciudad, ¿no?, que es donde mayores tensiones se vienen produciendo, va a ser esencial, ¿no? Entonces yo ahí animaros, ¿no?, y agradeceros vuestro nivel de compromiso. Pero lo que él dice, ¿hay algo previsto para sí. ese problema, puntos negros, algo en, sí, en a el ver, horizonte CEA? en principio ahora acabamos de adjudicar la asistencia técnica que nos va a estar apoyando durante todo este año en la revisión de las distintas redes de movilidad y de los servicios de movilidad, y una de ellas va a ser la red de transporte público, tanto a nivel de lo que serían los servicios de tranvía como los servicios de autobús. Y desde luego, pues no solamente por las nuevas demandas que surgen de la nueva población residente que se va trasladando a esos nuevos ensanches, sino también desde el punto de vista de la incidencia que nuevos proyectos de transporte público colectivo actualmente sobre la mesa van a tener, ¿no?, sobre la funcionalidad y el diseño de la red de transporte. Entonces, desde luego va a haber que tocar, y a nivel de ese diseño, pues vuestro concurso va a ser clave. O sea, desde luego sí que está contemplado. De acuerdo, muchas gracias, Scooby. Vamos a hacer la última pregunta que nos lanzan desde allí detrás. Ya. Cuando quieras. Eskerrik asko, va especialmente dirigida a Óscar, para compartir qué pasos cree que podríamos dar para hacer que la participación comunitaria, y a veces tengo la sensación, Óscar, de que con todo el valor que tiene, con toda la capacidad que tiene de hacer que nos organicemos, de conseguir que nos organicemos, que para mí esto es una fortaleza impresionante, ¿no? Aunque no pertenezcamos a asociaciones, ya cuando estamos unos cuantos juntos, ya considerarnos colectivo y como un nosotros, pues organizarnos, ¿no? Eso me parece que tiene un valor extraordinario, pero a veces me parece que no, o no sé qué pasa, para que todos valoremos muy bien estos
proyectos comunitarios, pero luego a la hora de alguna manera posibilitar que se expanda su capacidad transformadora desde las instancias de la política más centrales o desde la acción de los representantes de los gobiernos, pero también desde la participación más política desde las instituciones, preferimos que se queden como en una especie como de reducto, ¿no? Un proyecto piloto, un lab, que ahora si no ponemos esto pues parece como que no es nada, ¿no? Me parece que tienen tanta fuerza, tanto valor, tanta calidad, no sé, ¿qué tenemos que hacer para que eso verdaderamente pueda extender, replicar su capacidad transformadora a más, ¿no? ¿Tu nombre? Esa es la pregunta. Amaya, perdón, Amaya. de Donosti. Y luego una pequeñita consideración. Agradecería que se dejara de hacer referencias a la señora Carmen, una mujer de 89 años y los jubilados, si es mi madre, si es capaz de entenderlo, ¿sí? Como si algunas mujeres son capaces de superarlo, podremos superarlo todos, no sé. Preferiría que no se hicieran esas referencias. Gracias. Es que ricasco, Amaya. ¿Óscar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo saltamos este muro del siglo XVI para que llegue fuera lo que esta mañana se ha tratado aquí, entre otras cosas? Yo creo que hay no sé, una receta no tengo, ni muchísimo menos. Yo creo que se me ocurren ahora, no, si fuesen deberes para mañana tendría más tiempo para pensar, pero se me ocurre ahora que yo creo que es necesario construir una cierta visión, creérselo, ver esto, verlo desde su potencial, no verlo desde su realidad actual, ¿no? Porque cuando se habla de lo comunitario, cuando se habla de las asociaciones, cuando se habla de todas estas cosas, lo que tendemos a ver es lo que ahora existe y más concretamente lo que no nos gusta de lo que ahora existe, ¿no? Y no tenemos esta visión de lo que queremos construir, ¿no? Y esta visión falta, ¿no? Por otra parte, cuando hablamos de lo comunitario, cuesta mucho que esto pase los filtros estándar de indicadores, evaluación, qué resultado da, cuántos kilómetros, cuánta gente ha cogido el autobús, cuánta gente ha cogido no sé qué. Trasladar estos indicadores ahí, pues resulta fácil, ¿no? Y luego hay un elemento que a mí me parece trascendental, ¿no? Que es que estamos hablando de un cambio que exige de vez en cuando decir no. Venimos de unas inercias, es decir, ahora mismo yo le pregunto a uno de los responsables, seguramente yo no estoy en ese caso porque hemos creado en el servicio algunas convocatorias nuevas, ¿no? Pero cualquier responsable municipal, no sé si os pasará a vosotros, sabe a dónde irán a parar el 95% de las subvenciones de dentro de 2 años. Sabe qué entidades dentro de 2 años, todavía no se ha salido la convocatoria, todavía no se han presentado y ya saben dónde irán a parar con un grado de acierto similar al que tienes tú con la máquina esta de Twitter, de dónde irán a parar el 95% de las subvenciones, porque irán a parar a donde siempre. Entonces, si no somos capaces de mover un poco el foco, pues será difícil, a no ser que dupliquemos el presupuesto y decir, bueno, pues esto que vaya donde siempre y esto que vaya para lo nuevo, digamos. Ese es un mensaje para, entre otros, los responsables políticos, ¿no? Me parece a mí. Bueno, Arratsaldeco. Sí, adelante. Sí, José Antonio. Me parece que iba por mí aquella frase desahogada que ha tenido, ¿verdad? ¿Era por lo que he dicho de María Isabel Jiménez? Bueno, pero yo lo explico porque a lo mejor estamos hablando del año 98-99. Había inforricos e infopobres, gente que tenía acceso al conocimiento y gente que no tenía acceso al conocimiento. María Isabel Jiménez era una mujer de 79 años que había trabajado toda su vida en el campo. Tenía unos dedos tan grandes de trabajar en el campo que los teclados pequeños que teníamos no podía darle las teclas, hubo que ponerle un teclado especial, tenía problemas de visión y hubo que buscarle un lugar especial para que pudiera escribir, para que pudiera aprender. Y fue todo un icono de una mujer que se rebeló a su tiempo, porque ahora buscar a una mujer de 93 años o de 73 años que entre a la sociedad del conocimiento es fácil. Pero vamos a trasladarnos a esa época en que todavía esto estaba evolucionando, casi no existía, y en las zonas rurales no había acceso al conocimiento. Era muy difícil.
Y yo lo que no voy a hacer es hacer desaparecer, porque a usted le parezca mal, a una mujer que tiene ahora 90 y tantos años y que ha sido una persona que ha luchado por sacarlo adelante. Y la pongo de ejemplo y voy a seguir poniendo el ejemplo, ¿le gusta a usted o no? Eso es así, lo siento mucho. Bueno, es lo mío contra lo que piense usted. José Antonio, si me lo permites, yo creo que no iba por ahí. El planteamiento exactamente era, bueno, lo vamos a dejar aquí, si les parece. Sí. Son las 2 de la tarde, si no digo mal, arratsaldeko ordu biak eta 4 minutu dira eta etenaldia egingo dugu orain bazkaltzeko. Eskerrik asko zuen esperientziak partekatu duzuen guztioi eta baita entzutera, ikastera eta zuek ere parte hartzera etorri duzuen hoy. Ha sido un placer tenerles aquí, tanto a nuestros ponentes como al público. Decirles solamente, importante, que la sesión continúa a las 4 de la tarde. A las 4 en punto comienza la charla de Francisco Rojas Martín, el director de Novagov, que está por aquí, que va a hablar sobre los laboratorios de gobierno, enfoques experimentales que han puesto en marcha diferentes administraciones en diferentes países en procesos de innovación pública. Y después va a concluir la jornada con el taller de la teoría a la práctica a través de la metodología Open Space que dirigirá Emma Ortiz Barredo, psicóloga y coach. Por mi parte, decirles que hasta la próxima. Ondo izan ta on egin.